Después de la boda de mi hermana, revisé mi cuenta, estaba vacía. Mi madre sonrió, eres joven, lo recuperarás. Dejé el tenedor sobre la mesa y dije, entonces no te molestará lo que viene ahora. Mientras ella reía, mi teléfono sonó. Esa llamada cambió todo. Y en ese momento supe que alguien iba a caer, aunque todavía no sabía hasta dónde iba a llegar todo. Me llamo Lucía Navarro. Tengo 32 años. Soy fisioterapeuta, trabajo en un hospital privado de Monterrey y durante 4 años viví como si mi vida fuera una lista infinita de renuncias con una sola meta al final, juntar el dinero suficiente para dar el enganche de mi casa. No una casa enorme. No una mansión. No algo para presumir en redes sociales. Yo quería algo mío. Algo pequeño, limpio, con una cocina iluminada y una ventana donde pudiera poner una planta que no se me muriera a la semana. Quería una puerta que pudiera cerrar sabiendo que del otro lado no había gritos, culpas, favores cobrados ni deudas emocionales disfrazadas de amor. Por eso, cuando aquella alerta del banco apareció en mi celular a las 6:49 de la mañana, todavía con el rímel corrido de la boda de mi hermana Renata, sentí algo raro. No fue dolor al principio. Tampoco fue miedo. Fue frío. De ese frío que te entra cuando algo que llevabas años sospechando por fin se confirma. Recuerdo perfectamente el cuarto del hotel. Las cortinas beige todavía cerradas. El vestido color vino colgado en la silla. Mis tacones tirados junto a la maleta abierta. Un arete sobre el buró y el otro adentro del lavabo porque me lo había quitado medio dormida. El espejo del baño estaba empañado. Yo tenía una toallita desmaquillante en una mano y el celular en la otra. Pensé que había leído mal. Volví a ver la pantalla. Saldo disponible, 0 pesos con 37 centavos. Abajo venía el movimiento principal. Transferencia realizada por 974.216 pesos. Me quedé viéndolo tanto tiempo que hasta el brillo de la pantalla bajó solo. A veces la gente cree que cuando te pasa algo así te echas a llorar de inmediato. Que se te quiebran las piernas, que gritas, que te tiras al piso. A mí no me pasó eso. Yo me quedé inmóvil. Como si mi cuerpo hubiera decidido no desperdiciar energía hasta entender exactamente quién me acababa de romper la vida. Porque ese dinero no era una cifra nada más. Eran 4 años entrando a turno antes de que amaneciera. Eran domingos cubriendo guardias de compañeras con hijos para ganar un extra. Eran comidas frías en un tape. Eran vacaciones canceladas. Era decirme a mí misma, aguanta un poco más, cuando mis amigas se iban a la playa y yo me quedaba trabajando. Era todo lo que había construido con la esperanza de nunca depender de nadie. Y había desaparecido. Lo primero que hice fue llamar al banco. Me contestó una mujer con voz amable, demasiado amable para el tipo de llamada que yo estaba haciendo. Me pidió validar mi identidad, me puso música de espera, volvió, leyó movimientos, me puso más música de espera y después me dijo lo que yo todavía no alcanzaba a entender. La transferencia había salido desde un acceso autorizado de la cuenta. No era un hackeo simple. No era un cargo extraño. No era un error del sistema. La operación estaba validada con códigos correctos. Con permisos correctos. Con un dispositivo que el banco reconocía como vinculado. Le pedí que repitiera todo. Lo hizo. Le pedí el folio. Me lo dictó. Lo anoté en la tarjeta del room service porque era lo único donde podía escribir sin temblar tanto. Luego le hice la pregunta que, en el fondo, ya me estaba respondiendo sola. ¿A nombre de quién quedó registrado ese acceso autorizado? Hubo una pausa corta. Después escuché el teclado. Y entonces dijo. A nombre de Estela Navarro. Mi madre. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en la orilla de la tina después de eso. Quizá 5 minutos. Quizá 20. Afuera se escuchaban puertas de habitaciones, maletas con rueditas, una señora riéndose en el pasillo. El hotel seguía con su vida normal mientras la mía acababa de abrirse como una costura vieja. Mi mamá se llama Estela Navarro y hay mujeres que dominan el mundo con dinero, otras con belleza, otras con poder. Mi madre domina con culpa. No levanta la voz al principio. No amenaza de frente. No. Ella te mira como si estuviera agotada por todo lo que hace por los demás, suspira como mártir y te pide algo de una manera tan calculada que, si te niegas, terminas sintiéndote peor tú que ella.
mi papá, Héctor Navarro, es distinto. Más callado. Más limpio por fuera. Nunca ha necesitado ensuciarse mucho las manos porque deja que mi mamá prepare el terreno. Ella te ablanda. Él remata. Desde niña entendí mi papel sin que nadie tuviera que explicármelo. Yo era la responsable. La que sacaba buenas calificaciones. La que no daba problemas. La que ayudaba. La que entendía el momento difícil de la familia. Mi hermana Renata, en cambio, era la consentida. No porque fuera mala. Al contrario. Renata era dulce, ligera, fácil de querer. Pero también era la hija que no cuestionaba, la que sonreía, la que aceptaba. Yo sí preguntaba. Y en mi casa preguntar siempre fue visto como atacar. Cuando empecé a ganar bien, mis padres actuaron felices por mí. Pero esa felicidad venía con manos. Se acercaba, tocaba, medía, calculaba. De pronto siempre había una emergencia. Una reparación. Una oportunidad. Un préstamo. Algo temporal. Algo que luego vemos. Algo, entre familia no se cuenta. Algo, tú sabes que luego te lo regresamos. Los primeros años caí en todos. Pagué una deuda de tarjeta que, según mi mamá, era de vida o muerte. Le presté dinero a mi papá para un negocio, segurísimo, que jamás volvió a mencionarse. Le compré a mi mamá un refrigerador nuevo porque el suyo ya no daba. Y durante mucho tiempo me convencí de que ayudar era amar. Hasta que un día me di cuenta de algo terrible: cada vez que yo avanzaba un poco, mi familia encontraba la forma de convertir mi esfuerzo en un recurso compartido. Ahí empecé a cambiar. No me peleé con ellos. No hice un escándalo. Solo empecé a decir que no. Suave, con educación, hasta con una sonrisa. Al principio se enojaban. Luego se victimizaban. Después lo intentaban por otra ruta. Y cuando vieron que ya no era tan fácil, bajaron la intensidad. Yo pensé que por fin habían entendido mis límites. Me equivoqué. La boda de Renata fue en una hacienda a las afueras de Santiago, Nuevo León. 2 días enteros de fiesta, fotos, familia, maquillistas, flores, proveedores, traslados, habitaciones reservadas y el tipo de gastos que la gente llama sencillos, solo porque le da vergüenza admitir que se le está saliendo de las manos. Mi madre repitió durante meses que todo sería íntimo. Acabaron siendo más de 180 invitados. Mi padre decía que ya estaba todo controlado, pero yo lo vi 2 veces discutir por teléfono en el estacionamiento. Mi hermana parecía feliz. Nerviosa, sí. Cansada también. Pero feliz. Y por ella, de verdad por ella, hice lo que siempre hago mejor: sostener. Organicé detalles que no me tocaban. Arreglé un problema con las flores. Conseguí ibuprofeno para una tía. Le presté una plancha a la prima del novio. Sonreí en todas las fotos. Caminé con tacones sobre piedra suelta hasta sentir que se me partían los pies. Le acomodé el velo a Renata 3 veces antes de que bajara al jardín. Y el viernes por la tarde, un día antes de la boda, mi madre llamó a la puerta de mi habitación con esa expresión suya que siempre anuncia desastre vestido de favor pequeño. Traía un conjunto azul claro, el cabello perfectamente peinado y una cara de cansancio que habría engañado a cualquiera. «Lucy, ¿te puedo pedir algo rápido?», me dijo, entrando sin esperar a que la invitara. Yo estaba sentada en la cama revisando unos mensajes del trabajo. «¿Qué pasó?». Cerró la puerta detrás de ella. Luego se acercó más y bajó la voz, como si me fuera a compartir un secreto delicado. «Traemos un enredo con unos pagos de la boda. Nada grave, pero la organizadora se confundió con una transferencia y tu papá anda resolviendo unas cosas con el salón. Para no hacerte el cuento largo, necesito que me ayudes con algo temporal». Levanté la vista. «¿Con qué?». «Con tu cuenta». Sentí un piquete en el estómago. No porque entendiera de inmediato lo que iba a pasar, sino porque mi cuerpo sí lo entendió antes que yo. ¿Mi cuenta para qué? Nada más para prevenir. Por si sale un pago inesperado este fin de semana y tenemos que moverlo rápido. El lunes te lo dejamos exactamente igual. Es pura logística, hija. No empieces a hacer una novela de algo tan sencillo. Ahí estuvo mi alarma.
Pequeña, sí. Pero clara. Debí escucharla. En lugar de eso, la vi frotarse la frente, vi el estrés en el hotel, vi el desorden de la boda, vi el nombre de mi hermana girando alrededor de todo, y decidí que quizá yo era la exagerada. Ese fue mi error. Y todavía no sabía cuánto me iba a costar. Parte 2. No me encanta la idea, le dije. Mi mamá soltó un suspiro largo, de esos que no son cansancio sino presión. Lucía, por favor. No te estoy pidiendo que me regales nada. Solo que me agregues de manera temporal como autorizada. Si ni se usa, mejor. Pero si pasa algo, resolvemos sin estarte molestando a cada rato. Ya ves cómo se pone todo en una boda. ¿Y por qué no usan la cuenta de Renata? Porque la de Renata ya está atorada con unos cargos del viaje. Además, bastante tiene con casarse mañana como para meterla en esto. Tú eres más organizada, siempre me entiendes mejor. Ahí estaba. El anzuelo. No era un elogio. Era el viejo papel que me daban desde niña, la hija madura, la confiable, la que resuelve. ¿Y exactamente qué necesitas que haga? Pregunté. Mi madre se relajó de inmediato al sentir que ya estaba a medio camino. Sacó su teléfono. Se sentó junto a mí. Me explicó que bastaba con entrar a la aplicación, agregarla como persona autorizada, validar un código y listo. Que era temporal. Que si yo quería, el lunes mismo la eliminábamos. Que no iba a pasar nada. Que solo era por si salía un imprevisto con proveedores. Mientras hablaba, sonreía. Y hoy, cuando pienso en eso, lo que más me da escalofríos no es el robo. Es la calma. La tranquilidad con la que me mintió mirándome a los ojos. Tardé menos de 10 minutos en hacerlo. Ingresé a la aplicación. Llené los datos. Llegó un mensaje con un código. Yo tenía una maleta abierta en la cama y un vestido colgado en la mano, así que le pasé mi celular a mi mamá para que copiara el código. Ella sostuvo mi teléfono más tiempo del necesario. En ese momento no pensé nada. Ahora lo recuerdo como quien vuelve a ver una escena donde el cuchillo ya estaba sobre la mesa y nadie lo notó. Listo, dijo, devolviéndome el aparato. Gracias, hija. Sabía que podía contar contigo. Y me besó en la frente. Todavía siento rabia al acordarme de eso. Porque el beso fue parte del engaño. Porque fue la firma invisible del abuso. Porque a veces el golpe más duro no viene con gritos, sino con una mano suave que ya decidió usarte antes de acariciarte. El sábado fue la boda. Renata se veía hermosa. Eso sí era verdad. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, el cabello recogido y una paz rara, casi luminosa, durante los primeros minutos de la ceremonia. Su ahora esposo, Mateo, no dejaba de verla como si no creyera su suerte. Lloré cuando la vi caminar hacia el jardín. No por tristeza. No por nostalgia. Lloré porque, por un momento, quise creer que todavía existían los días limpios. Los momentos familiares donde el amor no se cobraba después con intereses. Las celebraciones que no escondían cuentas pendientes. Las sonrisas que no eran una inversión. Brindé por ella en la cena. Dije cosas bonitas, y además verdaderas. Que Renata siempre había sido la parte más cálida de nuestra casa. Que merecía una vida tranquila. Que ojalá su matrimonio estuviera lleno de honestidad, de paciencia y de un amor donde nunca tuviera que ganarse el derecho a estar en paz. Cuando dije eso, mi mamá me miró fijo desde su mesa. En ese instante pensé que había sido por emoción. No. Ahora sé que a veces la gente más culpable reconoce una indirecta aunque nadie la haya lanzado. La fiesta terminó tarde. Bailé con 2 primos. Me quité los tacones. Ayudé a Renata a subir parte del vestido cuando se fue a cambiar. Regresé al hotel cerca de las 2 de la mañana con los pies molidos, la cabeza llena de música y el maquillaje hecho desastre. Y unas horas después desperté con la alerta del banco. Cuando terminé la llamada con la ejecutiva, me metí a bañar como si el agua pudiera ordenar algo. Me vestí despacio. Jeans, blusa blanca, saco ligero. No quería verme derrumbada. No quería que mi mamá tuviera ni un segundo de ventaja emocional para acomodar la historia a su favor. Bajé al brunch que habían organizado para la familia. El salón olía a café recién servido,
pan tostado y fruta cortada. Había risas. Tías comentando fotos. Un primo hablando de la desvelada. Mi papá ya estaba sentado al fondo, leyendo su celular con cara seria. Mi madre estaba en el centro de la mesa grande, impecable, descansada, como si hubiera dormido 8 horas de gloria después de vaciarme la vida. Eso me dijo mucho. La gente inocente no duerme así. Me senté. Serví café. Me puse fruta en el plato. Luego huevos. Luego un pedazo de pan que ni siquiera probé. Escuché conversaciones que sonaban lejanas, como si vinieran de otro salón. Esperé. No porque dudara de confrontarla, sino porque quería elegir el momento exacto. Mi madre odiaba los escándalos públicos, pero adoraba la presión de grupo. Si yo explotaba frente a todos, ella me iba a convertir en la exagerada. Si lo hacía demasiado en privado, iba a negarlo con más libertad. Necesitaba un punto medio. Cuando varias personas se levantaron por más café y la conversación se fragmentó, la miré. Necesito hablar contigo de mi cuenta, dije. Mi mamá tomó la taza con toda la calma del mundo. No fingió sorpresa. No preguntó, ¿qué pasó? No hizo teatro. Simplemente dejó la taza en el plato y respondió. Te iba a hablar hoy. Ahí se me acomodó todo por dentro. Horrible, pero claro. ¿Dónde está mi dinero? Pregunté. Mi papá alzó la vista, pero no habló. Mi mamá entrelazó las manos. Lucía, escucha primero. No. Tú escucha. ¿Dónde está mi dinero? Mi voz no estaba alta. Estaba quieta. Y a veces una voz quieta asusta más. Mi mamá inclinó la cabeza, como si yo la estuviera decepcionando por hacer una pregunta tan poco elegante. Tu papá está pasando por una situación delicada. La miré sin mover un músculo. ¿Qué tiene que ver eso con mis ahorros? Mucho. Más de lo que imaginas. Necesitábamos resolver algo urgente antes de que creciera. ¿Quiénes necesitábamos? No empieces con esa actitud, Lucía. Ahí sí dejé el tenedor sobre la mesa. Se oyó el golpecito seco. Varios voltearon. Y yo dije, despacio. Después de la boda de mi hermana, revisé mi cuenta y estaba vacía. Mi madre me dijo, eres joven, lo recuperarás. Así que te lo voy a volver a preguntar, aquí y ahora, ¿dónde está mi dinero? Mi papá dejó el celular a un lado. Bájale, Lucía, murmuró. No me digas que le baje cuando ustedes me vaciaron casi 1.000.000 de pesos. Eso sí hizo que el silencio cayera sobre la mesa. Una tía se quedó congelada con la cuchara en el aire. Mi primo dejó de mascar. Mi madre cerró los ojos un segundo, como si la ofendida fuera ella. Ese dinero no está perdido, dijo. Solo está resolviendo una emergencia familiar. No era su dinero para resolver nada. Somos tu familia. Justamente por eso sabían que podían pedirlo y lo hice muchas veces. Pero esto no fue pedirlo. Esto fue robarlo. Mi mamá soltó una risa cortita, incrédula, casi compasiva. Todavía me hierve la sangre de recordarlo. Ay, Lucía. No digas tonterías. Nadie te robó. Se tomó prestado. Tú tienes trabajo. Estás sana. Eres joven. Lo recuperas. Así. Tal cual. Sin vergüenza. Sin titubeo. Como si de verdad creyera que mi esfuerzo era un pozo al que podían meter la mano cada vez que les convenía. En ese momento la rabia me subió limpia. Ya no temblaba. Ya no tenía frío. Ya no quería explicaciones emocionales ni excusas familiares. Quería hechos. Entonces no te molestará lo que viene ahora, le dije. Ella sonrió con desdén, como si yo fuera una niña queriendo asustarla. Y justo cuando iba a responderme, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Licenciada Lucía Navarro? Sí. Le habla la licenciada Adriana Salcedo. Recibí su mensaje. Si está en posibilidad de hablar 5 minutos, le recomiendo hacerlo de inmediato y, antes de cualquier otra cosa, no vuelva a quedarse sola con las personas que tuvieron acceso a su cuenta. Levanté la vista.
Mi madre seguía sentada frente a mí. Mi padre ya no parecía tan tranquilo. Y por primera vez desde que vi el saldo en cero, sentí algo más poderoso que el golpe. Sentí dirección. Porque ya no estaba improvisando. Ya tenía a alguien del otro lado que hablaba el idioma que mi familia más temía. El idioma de las consecuencias. Parte 3. Me levanté de la mesa sin pedir permiso. No le expliqué nada a nadie. No me disculpé por arruinar el brunch. Salí del salón con el celular pegado al oído, crucé el lobby, pasé junto a una pareja que estaba haciendo su checkout y me fui hasta el estacionamiento del hotel. El sol de la mañana ya pegaba fuerte sobre los coches. Encontré el mío, abrí la puerta del copiloto y me senté adentro sin cerrarla por completo, solo para respirar. La escucho, licenciada, dije. La voz de Adriana Salcedo era firme, clara, sin adornos. No sonaba alarmista, pero tampoco tibia. Era la voz de alguien que no se impresiona fácilmente. Necesito que me responda 3 cosas con exactitud. 1. ¿Usted autorizó verbalmente la transferencia de ese dinero? 2. ¿Le explicaron para qué la estaban agregando a la cuenta? Y 3. ¿Ya les dijo que va a proceder legalmente? Cerré los ojos un segundo y respondí una por una. No. Me dijeron que era para pagos logísticos de la boda. Y no, todavía no les he dicho nada más que acabo de confrontarlos. Bien. Escúcheme con atención, Lucía. Que exista un acceso autorizado no significa que no haya fraude o abuso de confianza si ese acceso se obtuvo con engaño. No borre mensajes. No discuta por teléfono. No acepte que, luego se arregla. Necesito capturas de movimientos, fecha de alta del acceso, nombres completos y cualquier audio o mensaje que pruebe el motivo real que le dieron. Saqué aire poco a poco. ¿Esto sí se puede pelear? Sí, dijo, sin rodeos. Y se debe pelear rápido. Esa palabra se me quedó clavada. Rápido. Porque mi familia siempre había ganado por cansancio. Por desgaste. Por culpa. Por tiempo. Te revolvían tanto las cosas que cuando por fin querías reaccionar, ya estabas agotada. Pero esa mañana algo cambió. Yo ya estaba cansada desde antes. Y por eso mismo ya no tenía nada que perder. ¿Puede verme mañana temprano en mi despacho? Preguntó Adriana. Sí. Perfecto. Hoy haga lo siguiente, vuelva a llamar al banco. Pida bloqueo de accesos vinculados, exija el reporte completo del alta de usuario, solicite folio de investigación y mande respaldo por correo. Después, si puede, váyase de ese hotel en cuanto le sea posible. Miré hacia el edificio. En el 3er piso estaba mi habitación. Un poco más allá, en el restaurante, seguían mi madre y mi padre. Y yo sentí una repulsión tan clara que supe que, en efecto, ya no debía quedarme ahí un minuto de más. Lo voy a hacer, dije. Y otra cosa, Lucía. Sí. Hoy no piense en si son sus padres. Piense en los hechos. Ya habrá tiempo para lo emocional. Ahorita necesitamos precisión. Colgamos. Me quedé viendo el volante. A veces no hace falta que alguien te abrace. A veces basta con que alguien te hable como si no estuvieras loca. Llamé al banco otra vez. Pedí escalamiento. Bloqueo. Reporte. Correo. Folios. Hice todo. Anoté nombres. Horas. Extensiones. Le tomé fotos a la pantalla. Me reenvié a mí misma estados de cuenta. Cambié contraseñas. Cerré sesiones. Pedí detalles técnicos que ni siquiera entendía bien, pero Adriana me había dicho que los pidiera y eso bastaba. Luego subí por mi maleta. No quería cruzarme con nadie, pero mi madre estaba en el pasillo, afuera de la habitación de una tía, como si me hubiera estado esperando. Lucía, dijo, bajando la voz. No hagas una locura. Seguí caminando hasta mi puerta. La locura ya la hicieron ustedes. Baja la intensidad. Estás alterada. Me giré y la miré. Me robaron casi 1.000.000 de pesos. No te robes tus propias palabras. No fue robo. Entonces dime exactamente cómo le llamas a pedir acceso temporal para proveedores y usarlo para vaciarle la cuenta a tu hija. Su cara cambió apenas un poco.
No mucho. Solo lo suficiente para mostrarme que la había obligado a ver la frase completa y ya no sonaba tan elegante. Tu papá necesitaba tiempo. Pues ahora va a necesitar abogado. Ella se acercó un paso. No metas a extraños en esto. Eso me dio risa. Una risa seca, amarga. Tú sí metiste extraños en esto, mamá. Metiste una cuenta que ni conozco, metiste movimientos que no autoricé y metiste mi dinero en problemas de ustedes. Ahora me toca a mí meter a quien yo quiera. Abrí la habitación. Ella puso la mano en la puerta. Lucía, piénsalo bien. Si haces un escándalo legal, esto salpica a tu hermana. Acaba de casarse. Ahí estaba. La siguiente herramienta. Renata. La culpa perfecta. La quité de la puerta con firmeza, sin empujarla fuerte, pero sin dudar. No vuelvas a usar a Renata para tapar lo que hicieron. Entré. Cerré. Y apenas el seguro hizo clic, me temblaron las manos otra vez. No por debilidad. Por descarga. Por todo lo que estaba sosteniendo a la fuerza para no venirme abajo antes de tiempo. Hice la maleta rápido. Enrollé vestidos. Metí zapatos. Guardé maquillaje sin orden. Tomé los recibos que traía en una carpeta. Revisé el correo del banco. Capturé todo. Imprimí en el centro de negocios del hotel los movimientos de los últimos 4 meses y, antes de irme, pasé por recepción a pedir copia del registro de habitaciones vinculadas a mi reserva y el horario de acceso a mi habitación del viernes y sábado. No sabía si serviría, pero ya estaba pensando como Adriana, documentar primero, entender después. Manejé de regreso a Monterrey con la espalda tensa y el estéreo apagado. No lloré. Tampoco llamé a Renata. Quise hacerlo unas 5 veces. Pero no sabía todavía si ella sabía algo, si sospechaba, si la estaban usando también o si de plano ya estaba del lado de ellos. Y no iba a mover una sola pieza importante hasta ver a la abogada. Llegué a mi departamento al atardecer. Dejé la maleta en la entrada, me quité los zapatos y me senté en el piso de la sala, con la espalda recargada en el sillón. Mi celular tenía 9 llamadas perdidas de mi mamá. 2 de mi papá. 3 audios de un número de casa que no contestaba desde hacía meses. Y un mensaje de Renata. ¿Qué pasó en el brunch? Mamá me dijo que te pusiste muy mal. Leí eso 3 veces. No decía, mamá me dijo lo del dinero. No decía, mamá me explicó. Decía que yo me había puesto mal. O sea, ya estaban trabajando la versión. Le respondí solo esto. Necesito hablar contigo, pero no por mensaje. Cuando puedas. No contestó de inmediato. Yo tampoco insistí. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi mamá tomando café con esa calma insultante mientras me decía que yo podía recuperarlo. Escuchaba el tenedor en el plato. Veía el mensaje del banco. Volvía a oír la palabra, prestado, sin que nadie la hubiera dicho todavía. Al día siguiente llegué al despacho de Adriana Salcedo a las 8 en punto. Su oficina estaba en un edificio sobrio, nada lujoso, pero impecable. Recepción pequeña. Archiveros. 2 plantas vivas. Olor a café recién hecho y papel. Adriana salió por mí en persona. Tendría unos 60 años, quizá más. Traje oscuro. Cabello corto. Mirada de quien ya vio demasiadas mentiras como para perder tiempo con gestos. Lucía Navarro, dijo, estrechándome la mano. Pase. Y traiga todo lo que trajo. Hasta lo que crea que no sirve. Eso me gustó. Entramos. Me ofreció agua. No acepté. Me senté. Saqué estados de cuenta, capturas, notas, horarios, nombres. Ella fue ordenando todo en pequeños montones mientras me dejaba contar desde el principio. Le hablé de mi familia. De cómo funcionaban. De los préstamos viejos. De la boda. Del acceso temporal. Del brunch. De la frase de mi mamá. De la llamada. No me interrumpió durante varios minutos. Solo escuchó. Luego apoyó las manos sobre el escritorio. Le voy a decir algo incómodo, Lucía. Esto no suena a una improvisación desesperada. Suena a un patrón. La miré fijo. Yo también lo pensé. Bien.
Porque si usted ya lo pensó, vamos un paso adelante. Ahora necesito saber algo de su padre. ¿A qué se dedica exactamente y desde cuándo trae problemas de dinero? Yo abrí la boca para contestar lo que siempre contestaba la familia. Que tenía negocios. Que hacía inversiones. Que se movía en desarrollos pequeños, terrenos, contactos. Pero me detuve. Porque de pronto me di cuenta de algo terrible. No sabía exactamente a qué se dedicaba. Nunca lo había sabido del todo. Solo conocía la versión bonita. La versión social. La que se puede repetir en reuniones sin que nadie pregunte demasiado. No lo sé bien, admití al fin. Y creo que eso ya es una respuesta. Adriana asintió despacio. Sí. Lo es. Sacó una libreta y empezó a escribir. Entonces vamos a averiguarlo. Porque si ese dinero terminó cubriendo algo más grande, no solo vamos a querer recuperarlo. Vamos a querer entender qué estructura lo sostuvo. Yo respiré hondo. Y por primera vez, en lugar de sentirme solo víctima, empecé a sentirme testigo. Y a veces eso cambia todo. Parte 4. La primera semana después del robo fue como abrir una puerta detrás de otra y descubrir que todas daban al mismo cuarto, uno lleno de mentiras viejas, cuentas tapadas y silencios que mi familia llevaba años administrando como si fueran un patrimonio. Adriana se movía rápido. Presentó un escrito para dejar constancia inmediata del engaño con el que se obtuvo el acceso a mi cuenta. Solicitó medidas para rastrear la ruta de la transferencia y me pidió toda la información posible sobre empresas, personas y contactos ligados a mi papá. También me recomendó algo que me costó más de lo que imaginé. No confronte de nuevo a sus padres sin estrategia. Ya hablarán cuando convenga. Ahorita lo importante es que ellos no sepan todo lo que nosotros ya sabemos. Eso implicaba callarme. Y callarme, cuando por fin tenía la verdad frente a mí, me ardía. Pero obedecí. Mientras tanto, mi madre no dejó de llamarme. El primer audio que escuché fue esa misma noche. Lo reproduje con el celular sobre la mesa, como si así doliera menos o se viera más objetivo. Lucía, de verdad te estás yendo al extremo. Esto se podía resolver entre nosotros. No sé quién te está metiendo ideas, pero me parece muy triste que después de todo lo que hemos hecho por ti salgas con esto justo después de la boda de tu hermana. Si querías atención, había otras formas. Lo escuché completo. Luego lo guardé. No respondí. El segundo audio ya venía con enojo. Tu papá está destrozado. No sabes la presión que trae. Eres muy dura. Siempre lo has sido. Te falta corazón para entender cuando la familia necesita apoyo de verdad. El tercero era peor porque venía llorando. Yo jamás pensé que me ibas a tratar como delincuente. Jamás. Si tu abuela viviera, se moriría de vergüenza. Ese me hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. No porque le creyera, sino porque conocía esa arma desde niña. Mi madre usaba a los muertos como testigos imaginarios cada vez que quería torcerte el alma. Adriana me dijo que guardara todo. Lo hice. Mi papá solo llamó una vez durante esos días. Dejé que entrara al buzón. Escuché el mensaje a la medianoche, sentada en mi cama, con la lámpara apagada y la ciudad metiendo ruido tenue por la ventana. Su voz salió más baja que de costumbre. Lucía, mira, no quiero que terceros conviertan esto en otra cosa. Ha habido complicaciones, sí. Pero no te faltará nada. El dinero se te va a devolver. Solo ocupo tiempo. Lo último que necesitamos es una demanda. Piénsalo como gente adulta. Me quedé viendo la pared. No dijo, perdón. No dijo, no debimos hacerlo. No dijo, te mentimos. Dijo que ocupaba tiempo. Como si el tiempo también fuera mío para dárselo. Como si mi vida pudiera ponerse en pausa cada vez que él se metía en un hoyo. Al cuarto día, Adriana me citó de nuevo. Esta vez tenía una carpeta más gruesa sobre el escritorio. Ya encontramos dos cosas importantes, me dijo apenas me senté. La cuenta receptora de la transferencia está ligada a una empresa fachada donde aparece un prestanombres, pero la ruta final conecta con un movimiento de pago hecho el mismo día para cubrir una obligación previa de su padre. ¿Qué obligación? Todavía no lo tenemos por completo. Pero no parece un gasto doméstico. Parece una presión externa. Sentí el estómago vacío. ¿Deudas? Posiblemente. ¿O inversionistas? ¿O ambas? Guardé silencio. Adriana abrió otro documento. Además, revisamos el alta del acceso a su cuenta. La activación se hizo usando su dispositivo, sí, pero hubo cambios adicionales de configuración pocos minutos después del código inicial.
Cambios que una persona común no haría si de verdad solo quisiera resolver pagos de proveedores por el fin de semana. O sea que su madre no solo aceptó el acceso. Lo dejó listo para operar con amplitud. Y eso, sumado a la historia falsa que le contó, nos fortalece bastante. Me recargué en la silla. No sé cómo explicarlo, pero confirmar la maldad cansa más que sospecharla. Porque mientras sospechas, todavía te queda un rincón de esperanza. Un lugar donde quizá entendiste mal. Donde quizá fue un error. Donde quizá exageraste. Pero cuando ya no hay duda, lo que se rompe no es la confianza del presente. Se rompe el pasado entero. Salí de esa reunión con una lista de tareas. Buscar nombres de socios viejos de mi papá. Revisar correos antiguos. Pensar en cualquier conversación rara relacionada con terrenos, inversiones o préstamos. También debía identificar quienes de la familia podían haber visto o sabido algo sin entenderlo del todo. Esa noche, por primera vez, pensé en Renata no solo como mi hermana, sino como posible testigo. Me tardé horas en decidir si llamarla. Al final lo hice. Contestó al tercer timbrazo. ¿Lucy? Su voz sonaba cansada. Como si hubiera estado llorando o durmiendo mal. ¿Estás sola? Pregunté. Sí. Mateo salió por café. ¿Qué pasa de verdad? Porque aquí me traen loca con versiones. Respiré hondo. Mamá y papá vaciaron mi cuenta. Se quedó callada. No un silencio de sorpresa total. Un silencio distinto. Más pesado. Más feo. Renata, dije despacio. ¿Ya sabías algo? No me respondió de inmediato. Escuché cómo tragó saliva. Y entonces dijo algo que me partió por dentro. No sabía que si lo habían hecho. Me enderecé en la cama. ¿Cómo que, si lo habían hecho? Mamá me pidió lo mismo, 2 días antes de la boda. Cerré los ojos. ¿Qué mismo? Que la agregara a mi cuenta por un tema de unos pagos. Me insistió mucho. Pero yo no le seguí la corriente porque Mateo me dijo que mejor no mezcláramos cosas. Le dije a mamá que luego lo veíamos. Después ya no me volvió a tocar el tema. Yo pensé que lo había resuelto por otro lado. No pude hablar durante unos segundos. No porque no supiera qué decir. Sino porque, de golpe, la escena se acomodó completa. Mi madre no había llegado a mí por casualidad. Yo era la segunda opción. O la más segura. O la que pensó que ceder era ayudar. Renata siguió hablando, más bajito. Lucy, perdóname. Cuando pasó lo del brunch y mamá empezó a decir que te habías alterado, algo no me cuadró. Pero no imaginé esto. Te lo juro. Y ahí, en ese instante, no lloré por el dinero. Lloré por otra cosa. Por entender que mi hermana menor se había dudado. Si había puesto un límite. Si había logrado protegerse. Y yo no. No porque fuera tonta. No porque fuera débil. Sino porque a mí me educaron para abrir la puerta aunque ya oliera a incendio. Renata también lloró. Esa llamada duró casi 1 hora. Me contó varias cosas que no sabía. Que desde meses antes había visto a mi papá contestando llamadas afuera de reuniones familiares. Que una vez encontró a mi mamá guardando una libreta vieja en una bolsa como si no quisiera que nadie la viera. Que en la semana previa a la boda escuchó a mis padres discutir por dinero en un cuarto de servicio de la hacienda. Que mi mamá dijo, textual, si no sale con Renata, saldrá con Lucía. Ella siempre termina resolviendo. Cuando escuché esa frase, sentí que el cuerpo se me iba hacia atrás. Porque ya no era solo un abuso. Era una estrategia. Yo no había sido elegida por confianza. Había sido elegida por costumbre. Adriana recibió esa información con una calma que me confirmó algo importante. Para ella no era chisme familiar. Era prueba de planeación. Le pedí a Renata que, si estaba dispuesta, escribiera todo lo que recordara con fechas aproximadas. Lo hizo. Y además, 2 días después, manejó con Mateo hasta Monterrey para verme. Nos sentamos en mi sala con cajas de comida china abiertas sobre la mesa. Se veía descompuesta. Sin maquillaje. Con una sudadera enorme encima de una playera del viaje. Ya no traía cara de novia reciente. Traía cara de hija despertando tarde. Hay más, me dijo, sacando su celular. Me enseñó una captura de pantalla de una transferencia que mi mamá le había pedido hacer meses antes, para apartar unas flores del evento. Renata nunca la hizo porque le pareció raro que no le mandaran factura. También me mostró un mensaje donde mi mamá le decía, tu hermana luego entiende más estas cosas. No te preocupes. Yo leí esa frase y sentí algo duro, amargo.
Mi mamá nos había usado distinto a cada una. A Renata la protegía para conservar su imagen de hija especial. A mí me exprimía porque sabía que yo me reponía. O al menos eso creyó. Nos quedamos hablando hasta pasada la medianoche. Por primera vez en muchos años, no hablamos de mamá y papá como si fueran una autoridad inevitable. Hablamos de ellos como dos personas concretas que habían tomado decisiones concretas. Eso cambia el aire. Eso les quita poder. Al despedirse, Renata me abrazó fuerte. No te voy a soltar en esto, me dijo. Y aunque yo ya no confiaba fácil en nada de lo que tuviera apellido Navarro, le creí. A la mañana siguiente Adriana me llamó temprano. Lucía, ya confirmé un dato más. Su padre tiene por lo menos 5 movimientos previos relacionados con aportaciones de terceros para supuestos proyectos inmobiliarios. Todo muy informal. Todo muy opaco. Esto ya no me gusta nada. ¿Qué significa? Que probablemente el dinero suyo fue usado para tapar un agujero más grande. Y cuando una estructura así empieza a caerse, quienes la sostienen hacen cosas desesperadas o muy calculadas. ¿Qué sigue? Sigue presionar antes de que escondan más cosas. Me quedé viendo la taza de café que tenía enfrente. ¿Y ellos ya saben qué tan mal están? Adriana hizo una pausa. Todavía no. Pero pronto lo van a saber. Y cuando colgó, entendí que lo que venía ya no era solo una pelea familiar. Era el principio de algo que podía arrastrar secretos que llevaban años enterrados. Parte 5. Durante la segunda semana, todo se aceleró. Ya no eran solo audios lastimeros de mi madre ni mensajes vagos de mi padre hablando de resolver las cosas entre adultos. Ahora había silencio raro del lado de ellos. Demasiado silencio. Y en familias como la mía, el silencio nunca significa paz. Significa estrategia. Adriana lo notó antes que yo. Ya hablaron con alguien, me dijo en cuanto me vio entrar al despacho ese martes. Y eso nos conviene, pero también los vuelve más cuidadosos. Sobre su escritorio había nuevas copias, nuevas hojas subrayadas, nuevas anotaciones. Me senté y antes de que ella hablara, vi un nombre escrito en una esquina que no reconocí. Grupo Armenta Consultores. ¿Qué es eso? Pregunté. Una de las razones por las que su padre estaba desesperado. Adriana giró una carpeta hacia mí. Me explicó que, a través de rastreo financiero y cruces de información pública, había aparecido una red informal de dinero movido entre particulares y pequeñas razones sociales, supuestamente para inversiones inmobiliarias de bajo perfil. Nada masivo. Nada escandalosamente grande. Justo lo suficiente para mantenerse invisible mientras seguía entrando gente confiada. Viejos conocidos. Amigos de amigos. Parientes lejanos. Gente del club de golf. Un compadre. Un tío. Un señor retirado que quería poner a trabajar sus ahorros. Mi papá había estado prometiendo rendimientos. Quizá no siempre mentía de frente. Quizá a veces movía dinero de un lado a otro y de verdad pensaba que luego lo repondría. Pero el resultado era el mismo. Una rueda. Una estructura sostenida por confianza ajena. Y cuando empezó a colapsar, metió mi dinero para ganar tiempo. Yo sentí como si el cuarto se encogiera. Entonces no era una emergencia de un día. No, dijo Adriana. Era una caída que ya venía de antes. ¿Mi mamá sabía? Adriana no contestó de inmediato. No puedo probar todavía todo lo que sabía. Pero si sé esto, sabía lo suficiente para mentirle a usted con un objetivo concreto. Y cuando alguien participa en la obtención fraudulenta de dinero, la ignorancia parcial ya no lo limpia tanto como cree. Miré la carpeta. Había transferencias. Montos. Fechas. Nombres testados. Notas. De pronto recordé muchas cosas que antes parecían aisladas. La camioneta que mi papá vendió, porque quería algo más austero. Las vacaciones canceladas a último momento por unos papeles pendientes. Una Navidad en la que mi mamá se veía muy arreglada pero no soltó el teléfono ni para la cena. Una llamada donde escuché a mi papá decir, nomás dame 2 semanas y sale. Todo tenía otro color ahora. Todo. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Adriana cruzó las manos. Primero. Formalizar la demanda civil con todos los elementos de engaño, desvío y daño patrimonial. Segundo, solicitar medidas para proteger bienes antes de que los muevan más. Tercero, preparar la posibilidad de que esto escale a denuncia penal si aparecen más personas afectadas o si intentan ocultar activos. Sentí una punzada en el pecho. Porque una parte de mí todavía seguía esperando una puerta de salida limpia. Algo donde mis padres me devolvieran el dinero,
pidieran perdón y cada quien se fuera a llorar por su lado. Pero eso ya no existía. No cuando ves papeles. No cuando ves fechas. No cuando la mentira ya tiene estructura. Salí del despacho y ese mismo día, por la tarde, recibí un mensaje de mi papá. No audio. No llamada. Mensaje escrito. Eso ya me dijo mucho. Necesito verte. Sin abogados. Solo tú y yo. Lo leí 3 veces. No respondí. 5 minutos después llegó otro. Tu madre está muy mal. Esto se salió de proporción. Tampoco respondí. Se lo reenvié a Adriana. Ella contestó casi de inmediato. No vaya sola. Si quiere recibirlos, será en mi oficina o en lugar controlado. 1 hora después, como si ya hubieran entendido que conmigo solos no iban a poder, llegó la petición formal. Querían una reunión para aclarar malentendidos antes de que el asunto siguiera creciendo. Adriana aceptó con condiciones. Viernes. 5 de la tarde. Sala de juntas del despacho. Todo documentado. Nada de improvisaciones. Nada de gritos. Yo llegué 15 minutos antes. Traía un traje sastre oscuro que casi nunca usaba y el cabello recogido. No para verme fuerte. Para sentirme ordenada. Cuando estás por enfrentarte a la gente que conoce todas tus heridas, cualquier cosa que te dé estructura sirve. Adriana me recibió con un café. Hoy no discuta por dolor, me dijo. Discuta por hechos. Y si intentan moverla por culpa, deje que yo entre. Asentí. Las manos me sudaban, pero mi voz salió estable. No pienso echarme para atrás. Ya lo sé, respondió ella. Por eso están nerviosos. A las 5:03 entraron mis padres. Mi madre venía vestida de beige, pulcra como si fuera a misa. Mi padre traía saco azul marino y una cara de cansancio ensayado. Detrás de ellos venía un abogado joven, demasiado joven para la expresión de seguridad que intentaba cargar. Nos saludamos apenas. Nadie sonrió. Nos sentamos. Los primeros minutos fueron una coreografía rara de cortesías tensas. Presentaciones. Papeles. Agua sobre la mesa. El abogado de ellos habló de intención conciliatoria. Adriana escuchó sin mover un músculo. Después mi padre tomó la palabra. Lucía, antes que nada, lamento que te hayas sentido traicionada. Adriana tomó una pluma. Yo ni parpadeé. Ahí estaba otra vez la misma trampa, lamentar mi reacción, no sus actos. No me sentí traicionada, dije. Fui traicionada. Mi madre intervino enseguida. ¿Ves? Así no se puede hablar contigo. Llegas ya decidida a hundirnos. No. Ustedes llegaron ya decididos a usarme. El abogado joven quiso entrar. Quizá convendría bajar el tono y recordar que existe un vínculo familiar que... Adriana levantó la mano sin verlo siquiera. El vínculo familiar no anula el despojo patrimonial ni el engaño con el que se obtuvo acceso a la cuenta de mi clienta. Silencio. Mi mamá se acomodó en la silla. Yo jamás la engañé. Le pedí ayuda, sí. Porque somos familia. Porque había una urgencia. Pero ella siempre ha tenido un problema con sentirse superior a nosotros por ganar más dinero. Sentí que algo me subía desde el estómago hasta la garganta. No porque doliera. Porque era repugnante. 4 años levantándome antes de las 5 de la mañana no me hicieron superior, dije. Me hicieron dueña de lo mío. Y ustedes decidieron que eso era negociable. Mi padre se inclinó hacia adelante. Se te iba a devolver. ¿Cuándo? No respondió. ¿Con qué dinero? Tampoco respondió. Adriana abrió una carpeta. Tal vez yo pueda ayudar con esa parte, dijo. Mi padre tensó la mandíbula. El abogado joven volteó hacia ella. Y Adriana, con la misma calma con la que una persona coloca una copa sobre la mesa antes de romper una mentira, empezó a sacar documentos uno a uno. Primero, el registro del alta de acceso a mi cuenta. Luego, los cambios posteriores de configuración. Después, la ruta de transferencia. Y al final, una hoja con nombres y movimientos relacionados con las operaciones de mi padre. Mi madre palideció apenas. Muy poco. Pero lo suficiente para que yo lo notara. Mi papá ya no me veía a mí. Veía los papeles. Esto, dijo Adriana, tocando la última hoja con 2 dedos, ya no parece el auxilio temporal que le vendieron a Lucía. Esto parece otra cosa. Y si ustedes insisten en tratar de minimizarlo como asunto entre familia.
Entonces tendremos que hablar también de las demás personas que quizá estarían interesadas en saber de qué manera se ha estado moviendo el dinero. El abogado joven tragó saliva. Mi madre se volvió hacia mi papá, apenas un segundo, pero fue suficiente. Un reflejo. Un miedo. Y en ese instante entendí algo más. Había un secreto dentro del secreto. Algo que ni siquiera habían querido decirse en voz alta entre ellos delante de terceros. Mi papá intentó recomponerse. No saben lo que están interpretando. Adriana cerró la carpeta con suavidad. Entonces explíquelo. Nadie habló. El aire de la sala cambió. Ya no era una reunión para arreglarse. Ya no era una hija berrinchuda y unos padres ofendidos. Era una mesa donde por fin alguien estaba poniendo nombre, forma y consecuencias a años de manipulación. Mi madre giró hacia mí con los ojos brillosos. Lucía, por favor. No hagas esto. No nos destruyas por dinero. La miré fijo. Y creo que esa fue la primera vez en mi vida que la vi realmente pequeña. No porque hubiera dejado de darme miedo del todo. Sino porque, por fin, ya no le estaba creyendo. No los estoy destruyendo yo, dije. Solo dejé de cargar con lo que ustedes rompieron. Mi papá abrió la boca para decir algo. Pero Adriana habló primero. Y cuando lo hizo, hasta el abogado de ellos se quedó inmóvil. Porque su voz no sonó fuerte. Sonó definitiva. Y lo primero que dijo fue: no estamos aquí solo por el dinero de Lucía. Estamos aquí porque esto apenas empieza. La sala se quedó en silencio después de que Adriana dijera que aquello apenas empezaba. Mi papá fue el primero en reaccionar, pero no como yo esperaba. No se enojó. No golpeó la mesa. No negó nada de inmediato. Hizo algo peor, sonrió con esa media sonrisa cansada que siempre usaba cuando quería fingir que los demás estaban siendo exagerados. Licenciada, con respeto, creo que está inflando un conflicto doméstico para justificar honorarios, dijo. Adriana ni se inmutó. Y yo creo, con mucho más respeto del que usted le mostró a mi clienta, que está intentando reducir un fraude a conflicto doméstico para evitar consecuencias. El abogado joven que traían con ellos por fin decidió intervenir de verdad. Quizá podríamos aterrizar esto en propuestas concretas, dijo. Mi cliente está dispuesto a calendarizar una devolución. Adriana lo miró por primera vez. ¿Por la totalidad? ¿Podría revisarse un esquema razonable? ¿Con garantía real? Eso tendríamos que analizarlo. ¿Con reconocimiento expreso de que el acceso a la cuenta se obtuvo bajo una causa falsa? El abogado se quedó callado un segundo. No usaría esos términos. Yo sí, respondió Adriana. Porque son los términos correctos. Mi madre apretó los labios. Mi papá me vio por fin a los ojos. Lucía, estás dejando que una desconocida destruya a tu familia. No sé por qué, pero esa frase me hizo sentir una claridad casi brutal. Porque la mujer que él llamaba desconocida era la única persona en todo ese cuarto que no me había mentido. No, le dije. Estoy dejando que una profesional haga lo que ustedes creyeron que nadie iba a hacer, ponerle nombre a lo que hicieron. Mi madre se inclinó hacia adelante. Te juro por Dios que te lo íbamos a devolver. Eso no lo mejora, respondí. Claro que sí. No es lo mismo pedir prestado que robar. No me pidieron nada. Me engañaron. Ella abrió las manos, desesperada. Era una urgencia. ¿De quién? Pregunté. Mi padre contestó antes que ella. Mía. ¿Por qué? Otra pausa. Por temas de negocio. ¿Qué temas? No tienes por qué saber cada detalle de mi vida financiera. Adriana recargó una mano en la carpeta. No se usa el dinero de su hija para resolverlos. En ese punto sí tiene por qué saberlo todo. Mi padre volteó hacia su abogado como si buscara que lo sacara de ahí. El muchacho acomodó sus hojas, incómodo. Yo los miré a los tres y entendí algo que no había entendido ni siquiera el día del brunch. Por primera vez, ellos no estaban controlando el guión. Y en familias como la mía, cuando la gente manipuladora pierde el control del relato, empieza a enseñar el miedo. La reunión duró casi 2 horas. Dieron vueltas. Hablaron de presión. De errores. De malas decisiones. De urgencia temporal. De daño innecesario. Todo menos de verdad. Nunca dijeron, te mentimos. Nunca dijeron, te vaciamos la cuenta sabiendo que ese dinero era para tu casa. Nunca dijeron, contamos con que no ibas a defenderte. Cuando por fin se levantaron para irse, Adriana les entregó una copia del requerimiento formal. Mi madre no la quiso tocar al principio. Mi papá sí la tomó.
y al verla, noté algo que me hizo estremecer. Él ya no estaba molesto conmigo. Estaba calculando. Cuando salimos del despacho, Adriana caminó conmigo hasta el elevador. Lo van a intentar por otras vías, me dijo. ¿Qué tipo de vías? Victimizarse, dividirte de tu hermana, mover familiares, inventar urgencias de salud, ofrecerte pagos pequeños para que parezcas irracional si no aceptas. No reacciones a nada sin consultarlo. Asentí. ¿Cree que si están metidos en algo más grave? Ya no lo creo. Ya lo sé. La única pregunta es qué tan grande es. Esa noche no me equivoqué, empezaron las otras vías. Primero me llamó una tía para decirme que las cosas de familia no se llevan a escritorio. Luego un primo me mandó un mensaje hablando de humillación innecesaria. Después una amiga de mi mamá, a la que yo ni siquiera veía desde hacía años, me escribió para decirme que mi madre estaba muy mal del corazón. No contesté a nadie. Guardé todo. Y al día siguiente pasó algo que cambió todavía más la historia. Renata llegó a mi departamento sin avisar. Traía una carpeta en la mano y una cara que no le había visto nunca. No era tristeza. No era miedo. Era una mezcla rara de decepción y determinación, como si apenas estuviera aprendiendo a usar un músculo que nunca le habían pedido usar. Encontré esto en mi correo, me dijo en cuanto entró. Sacó unas capturas impresas. Eran mensajes viejos de mi mamá sobre mover dinero rápido, no decirle a Mateo todavía, y tu hermana siempre se pone difícil, mejor tú no hagas preguntas. Me quedé helada. ¿Por qué no me habías enseñado esto? Renata bajó la mirada. Porque no quería pensar mal. Porque me casaba. Porque toda la vida me enseñaron a hacerme la tonta cuando algo olía feo. Pero ya no puedo. Se sentó en mi sala y se quedó en silencio unos segundos. Lucy, creo que mamá escogió a quien meter y a quien no según quien le convenía perder menos. La miré. Sí. A mí me protegieron porque era la novia. A ti te usaron porque sabían que eras la fuerte. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera nuevo. Sino porque escucharlo en voz alta le quitaba la última capa de maquillaje a todo. Renata me pasó otra hoja. Y hay algo peor. Era una foto tomada a escondidas. Borrosa, pero legible. Una libreta. Nombres. Cantidades. Fechas. Mi papá llevaba registros a mano. Nombres de personas. Números. Abonos. Promesas. No era una lista cualquiera. Era una red. Le envié todo a Adriana en ese instante. Su respuesta llegó menos de 10 minutos después. Esto es muy importante. Mañana a primera hora en mi oficina. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad. Por esa sensación extraña que da cuando por fin entiendes que el golpe que te tocó recibir no fue un rayo aislado. Fue el pedazo visible de una tormenta mucho más vieja. Y apenas estábamos viendo los primeros truenos. Parte 7. A la mañana siguiente, Adriana recibió la libreta como si ya supiera exactamente el tipo de monstruo que estaba a punto de terminar de dibujarse. La abrió con guantes. No por dramatismo, sino por cuidado. Fue pasando las hojas despacio. Yo estaba frente a ella. Renata a mi lado. Y conforme avanzaba, la cara de Adriana se endurecía más. Esto no es un registro casero cualquiera, dijo al fin. Aquí hay control de entradas, salidas, promesas de rendimiento y fechas de cobertura. Su padre estaba parchando huecos. Renata tragó saliva. ¿Eso qué significa? Adriana levantó la vista. Que cuando alguien le entregaba dinero para una supuesta inversión, parte de lo que prometía pagar salía del dinero nuevo que entraba por otro lado. No necesariamente empezó con mala fe total. A veces estas cosas arrancan con una operación real, luego una pérdida, luego una mentira para ganar tiempo, luego otra, y cuando te quieres dar cuenta, ya todo depende de seguir metiendo dinero ajeno para que no truene. Yo sentí un peso en el pecho. O sea que mi dinero fue una tapa. Un parche caro para que no se abriera el hoyo en el peor momento posible. La boda, dijo Renata, casi en un susurro. Adriana asintió. Sí. Es muy probable que no quisieran un escándalo antes de la boda. Necesitaban liquidez inmediata. Usted no cedió, Renata. Lucía sí. Y actuaron. Apreté los dedos contra mis rodillas. De pronto todo se veía de una manera insoportable, los vestidos, las flores, la música, las fotos, los brindis, todo montado sobre una urgencia oculta que mis padres intentaban cubrir con mis ahorros. Yo había cargado el velo de mi hermana mientras mi madre planeaba vaciarme la cuenta.
Eso fue lo que me rompió por dentro ese día. No el dinero. La simultaneidad. La forma en que pudieron sonreír, abrazarnos, bendecir la boda y al mismo tiempo ejecutar algo tan sucio. Adriana empezó a hacer llamadas. Algunas discretas. Otras directas. No me dijo todos los nombres. Pero sí me explicó que necesitaba confirmar dos cosas: cuántas personas más estaban afectadas y si ya había alguien listo para hablar formalmente. No tardó mucho. Antes de mediodía ya tenía una respuesta que nos dejó a las dos heladas. Uno de los nombres de la libreta era Rogelio Navarro. Mi tío. El hermano mayor de mi papá. Yo sabía que entre ellos había distancia desde hacía años, pero nadie explicaba bien por qué. Solo decían que eran cosas de hermanos. No eran cosas de hermanos. Mi papá también le había sacado dinero a él. Señal de dos cosas, dijo Adriana cuando colgó. Una, esto lleva más tiempo del que su familia admite. Dos, ya no depende solo de su caso. Renata se recargó en la silla, pálida. Mi mamá sabe esto. No fue pregunta. Fue certeza. Yo pensé en el rostro de mi madre durante años. En todas las sobremesas. En todos los, tu padre anda muy presionado, entiéndelo. En todos los favores raros. En toda la administración silenciosa de daños. Sí. Claro que sabía. Tal vez no todo. Tal vez no cada nombre. Tal vez no cada monto. Pero suficiente. Adriana nos pidió salir de la oficina un momento mientras hacía otra llamada importante. Renata y yo bajamos por café al local de la esquina. Hacía calor y el sol rebotaba horrible en la banqueta. Pedimos 2 cafés helados y nos quedamos paradas afuera, con los vasos sudando en la mano. Renata miraba el tráfico sin verlo. Mateo me dijo algo anoche, murmuró. ¿Qué? Que en cuanto nos casamos, mamá intentó meterlo en una conversación rara. Le preguntó cómo estaban manejando nuestras cuentas, si tenían todo junto o separado. Él me lo dijo casual, pero ahora ya sé que estaba tanteando. Se me revolvió el estómago. Nunca iba a parar. Renata negó con la cabeza. No. Solo iba cambiando de puerta. Nos quedamos calladas. Y luego, sin verme, dijo algo que jamás pensé escucharle. Toda la vida te tuve envidia por una tontería. La miré. ¿De qué hablas? De que tú sí te atrevías a incomodar. A preguntar. A hacer caras cuando algo estaba mal. Yo pensaba que eras dura. Que exagerabas. Que te peleabas por gusto. Pero ahora veo que tú sentías las grietas primero. Yo solo aprendí a decorar encima. Sentí un nudo en la garganta. Porque en esa frase había algo más grande que la disculpa. Había verdad. Y en familias podridas, la verdad entre hermanos vale como oro. Subimos otra vez. Adriana ya nos esperaba con expresión seria, pero no derrotada. Vamos a apretar, dijo. Nos explicó que, además del avance de la vía civil, estaba preparando el terreno para que, si otros afectados se animaban a denunciar, existiera ya una base documental fuerte. También me recomendó moverme con cuidado, revisar cerraduras, no subir rutinas a redes, avisar a vecinos y guardar toda comunicación. ¿Tan así? Pregunté. Cuando la gente siente que se le cae encima algo que llevaba años escondiendo, a veces se vuelve torpe. Y la torpeza puede ser peligrosa. Esa misma tarde recibí un ramo de flores en mi departamento. Sin tarjeta. Solo flores blancas. No hizo falta firma. Supe que eran de mi madre. A ella siempre le gustó usar cosas bonitas para mandar mensajes feos. No las metí a la casa. Las dejé afuera hasta que se marchitaron. 2 días después, se presentó en mi trabajo. Eso sí me prendió por dentro. Yo estaba saliendo de terapia con una paciente cuando la vi al fondo del pasillo, sentada en la sala de espera con un bolso beige en las piernas y cara de mamá decente que solo quiere hablar con su hija. Mi corazón se me fue a la garganta. No por ternura. Por rabia. Me acerqué sin sonreír. No debiste venir aquí. Ella se levantó de inmediato. No me dejas otra opción. Sí te la dejo. Largarte. Se le aguaron los ojos en un segundo. Siempre fue rápida para eso. Mírate. Hablas como si fuéramos criminales. ¿Y qué son? Miró alrededor, ofendida por la posibilidad de que alguien escuchara. Baja la voz. No. Tú baja tu capacidad de aparecer donde no te llamaron. Intentó tocarme el brazo. Me hice para atrás. Lucía, por favor. Tu papá no está bien. No está durmiendo. Apenas come.
Hay gente presionándolo horrible. Tú no entiendes lo que se nos vino encima. La miré tan fijo que por un momento sí se quedó quieta. Yo sí entiendo perfecto. Lo que se les vino encima son las consecuencias. Su cara cambió. Adiós lágrimas. Hola rencor. Todo esto te va a explotar también a ti. No eres tan ajena como crees. Esa frase me heló. ¿Eso es amenaza? Se dio cuenta de lo que había dicho y quiso recoger. No. Solo, estoy diciendo que estas cosas salpican. Pues empápense ustedes. A mí ya me vaciaron suficiente. Me di media vuelta y le pedí a seguridad que la acompañara a la salida. Mientras se la llevaban, alcanzó a decir: Tu abogada te está llenando la cabeza. Ni sabes con quién te estás metiendo. No me volteé. Pero esa última frase se me quedó pegada. Porque ya no sonaba a mamá ofendida. Sonaba a alguien que sí sabía con quién estaba metido mi papá. Y eso volvió todo más oscuro. Esa noche Adriana escuchó el audio que logró captar una compañera desde el pasillo y no dudó ni medio segundo. Ya se rompió la máscara, me dijo. Ahora sí vamos a ver de qué tamaño es el miedo que traen. Y la verdad, no tardamos nada en descubrirlo. Parte 8. Lo descubrimos 3 días después, cuando Adriana me llamó a las 7:12 de la mañana. Yo apenas iba saliendo de bañarme. Contesté con el cabello mojado y el corazón acelerado porque, a esa hora, nadie te llama para darte una noticia tibia. Lucía, necesito que vengas. Ya. ¿Qué pasó? Uno de los afectados habló. Y no viene solo. Media hora después estaba entrando al despacho con la bolsa a medio cerrar y el café sin probar. En la sala de juntas había 2 hombres sentados. Uno de ellos era mi tío Rogelio. El otro, un señor que no reconocí de inmediato, pero que me sonó de reuniones familiares viejas, de esas caras que ves una vez cada tantos años al fondo de un bautizo o una comida de Navidad. Mi tío se veía más viejo de lo que recordaba. No por edad. Por vergüenza. Se levantó cuando me vio. Lucy. Yo asentí. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre me había tratado con afecto. Adriana cerró la puerta. Ellos están aquí porque ya entendieron que no son casos aislados, dijo. El otro señor se presentó como Saúl Ibáñez. Había invertido dinero con mi papá hacía casi 3 años en un supuesto terreno comercial. Le prometieron rendimientos. Luego retrasos. Luego excusas. Luego silencio. Mi tío Rogelio había prestado dinero a Héctor 2 veces, según porque se le había amarrado una escritura y necesitaba liberar una operación urgente. Nunca recuperó completo nada. No quise hablar antes por la familia, dijo mi tío, mirando la mesa. Y porque me daba vergüenza aceptar que me chamaquearon así. Nadie dijo nada unos segundos. Después me vio a mí. Pero cuando supe lo que te hicieron, ya no pude seguir fingiendo que esto era mala suerte. Sentí un nudo tan raro que tuve que apretar el vaso de agua para no llorar. No por debilidad. Por validación. Porque en familias como la mía, una de las cosas que más daño hace no es el abuso. Es el gaslighting. Esa sensación de que si tú lo ves mal pero todos lo minimizan, entonces quizá la loca eres tú. Y ahí, de pronto, ya no era yo sola. Había otros. Había patrón. Había historia. Había testigos. Adriana dejó que hablaran largo. Tomó notas. Cruzó fechas. Hizo preguntas específicas. De vez en cuando levantaba la vista y conectaba montos con nombres de la libreta. Cada respuesta encajaba con una pieza distinta del rompecabezas. Mi papá llevaba años tapando promesas incumplidas con dinero fresco. A veces sí existía un proyecto. A veces no. A veces el dinero se iba a pagar otra urgencia. A veces desaparecía en gastos operativos. Y cuando la presión subió demasiado, recurrieron a mí. Yo fui el recurso rápido, limpio, disponible y más fácil de justificar si algo salía mal. Porque, según la lógica torcida de mi familia, yo sí podía recuperarme. Mi dinero sí era reemplazable. Mi estabilidad sí era sacrificable. Esa misma tarde Adriana formalizó nuevos movimientos. Ya no estaba armando solo una defensa. Estaba dibujando una estructura. Y en medio de todo eso, pasó algo que me marcó muchísimo. Renata me llevó a comer a un lugarcito sencillo cerca de mi departamento. Nada elegante. Mesa de madera. Agua fresca de Jamaica. Tacos dorados. La clase de lugar donde el mundo parece seguir normal aunque a ti te esté cambiando todo. Después de un rato de silencio, me dijo. He pensado mucho en lo que mamá te dijo en el brunch. ¿Qué parte?
lo de, eres joven, lo recuperas. Me quedé viendo mi plato. Sí. Eso no fue una frase nada más. Fue su forma de decir que tú les pertenecías por función. Como si fueras una cuenta de respaldo con piernas. La miré. Y me dolió porque era exacto. Mi mamá nunca me vio como hija cuando se trataba de necesidad. Me vio como amortiguador. Como la que se recompone. Como la que aguanta. Como la que no se rompe del todo y, por lo mismo, se puede seguir usando. Renata estiró la mano sobre la mesa y me apretó los dedos. Ya no más. Y ese, ya no más, me atravesó. Porque no era espectacular. No era dramático. No traía música de fondo ni una gran escena. Era mejor. Era una frase pequeña, dicha por alguien que por fin estaba despierta. Si esta historia te está atrapando y te gusta cómo va avanzando, suscríbete si te gusta el video. Lo digo porque todavía falta lo más fuerte, y créeme, nada de esto se queda aquí. Los días siguientes se pusieron todavía más tensos. Mi madre dejó de llamarme directo. Ahora usaba terceros. Una prima. Una vecina vieja. Incluso la comadre de una tía. Todos con el mismo guión básico. Tu mamá está destruida, ya entendiste mal todo, de verdad quieren arreglar, no hagas más grande algo que tiene solución. Pero cuando alguien de verdad quiere arreglar, empieza por devolver lo que tomó. Ellos no estaban devolviendo nada. Estaban midiendo el daño. Luego vino la presión social. Gente que yo ni esperaba empezó a mirarme raro en reuniones pequeñas, como si yo hubiera sido la hija desalmada que decidió exhibir a sus padres por ambición. Me enteré de que mi madre estaba diciendo que yo exageré porque nunca quise que Renata brillara en su boda. Esa mentira me hizo reír de puro coraje. Era tan absurda, tan baja, tan hecha a la medida de quienes me conocían poco, que me confirmó dos cosas. Una, mi madre seguía operando por imagen. Dos, ya estaba desesperada. Adriana, en cambio, se puso todavía más precisa. Cuando una mentira empieza a multiplicarse, es porque la verdad ya está haciendo presión, me dijo. Y sí. La presión ya estaba ahí. Tanto, que una mañana llegó por fin la propuesta oficial del lado de mis padres. No era disculpa. No era restitución total. Era una oferta insultante. Un calendario larguísimo. Sin aceptar culpa. Sin garantías suficientes. Sin mencionar el engaño. Y con una cláusula que pretendía prohibirme hablar del asunto con terceros. Cuando leí eso, levanté la vista lentamente. ¿Me quieren pagar a plazos por robarme y además callarme? Adriana ni siquiera sonrió. En resumen, sí. Rompí a reír de la rabia. Una risa fea. Incrédula. ¡Qué descaro! Es buena señal, dijo ella. Significa que ya saben que están mal, pero todavía creen que pueden controlar el costo. Pues no. Pues no. Firmé el rechazo. Y en el momento en que lo hice, sentí algo que llevaba años sin sentir con respecto a mi familia. Poder. No porque yo quisiera destruirlos. No porque el dinero me importara más que la sangre. Sino porque por primera vez no estaba negociando desde el miedo a perderlos. Y eso me hizo peligrosa para ellos. Muy peligrosa. Parte 9. Después de rechazar esa propuesta ridícula, todo entró en una fase más dura. Ya no había margen para que mis padres fingieran que esto se iba a resolver con lágrimas, silencios o favores viejos. Ahora sí había documentos, terceros, riesgo real y una abogada que no se impresionaba con, pero somos familia. Y justo cuando yo creía que lo más difícil sería aguantar el desgaste legal, llegó la jugada más sucia de mi madre. Una noche, cerca de las 10, recibí una llamada de un número que no tenía registrado. Contesté por pura inercia. Era mi papá. Su voz salía rota. Lucía, tu mamá está en urgencias. Por un segundo sentí que el piso se me iba. No importa todo lo que hayan hecho. Hay reflejos que tardan años en desprogramarse. El corazón se te activa antes que la razón. ¿Qué pasó? Pregunté. Se puso mal. Presión. Ansiedad. Dice tu nombre. Necesitas venir. Cerré los ojos. Algo no me cuadró. No porque fuera imposible. Mi mamá era capaz de enfermarse del puro estrés, sí. Pero había algo ensayado en el tono de mi papá. Algo colocado con demasiado cuidado. ¿A qué hospital? Pregunté. Me dio el nombre. Voy a verificarlo, respondí. Hubo una pausa. ¿Cómo que verificarlo? Es tu madre. Ahí estuvo. El empujón. La exigencia emocional. La prisa.
La culpa. Todo junto. Precisamente por eso lo voy a verificar, dije, y colgué. Llamé a Adriana en ese instante. No me importó la hora. Contestó al segundo timbrazo. No vayas sola. Primero confirma. Y aunque sea cierto, no entres a una habitación sin testigo o sin saber para qué te quieren ahí. Marqué al hospital. Sí, mi madre estaba registrada. Sí, estaba estable. Sí, había entrado por una crisis de ansiedad. No, no era un evento cardíaco grave. Cerré los ojos. Otra vez. Otra vez queriéndome arrastrar por urgencia. Otra vez queriendo que corriera antes de pensar. No fui. Mandé a mi papá un mensaje seco. Ya confirmé que está estable. Cualquier tema relacionado con el asunto legal, solo por conducto de los abogados. Me respondió con una sola frase. No tienes alma. La leí sin sentir lo que él quería que sintiera. Ni culpa. Ni terror. Ni necesidad de defenderme. Solo cansancio. Cansancio de que todo, absolutamente todo, en mi familia terminara convertido en herramienta. Al día siguiente, sin embargo, pasó algo que sí me movió. Renata me llamó llorando. No por mi mamá. Por ella. Mateo discutió horrible con mis padres, me dijo. Mi mamá fue a la casa sin avisar y quiso convencerlo de que te hiciera entrar en razón. Le dijo que si esto seguía, iba a dañar el futuro de todos. Sentí la mandíbula dura. ¿Y Mateo qué hizo? La corrió. Eso me sorprendió. No porque Mateo fuera cobarde, sino porque siempre había buscado mantenerse al margen. ¿Le dijo algo más? Sí. Le dijo que no volviera a usar nuestra casa para limpiar el desastre que ella y mi papá hicieron. Y mamá le gritó que tú siempre habías sido una envidiosa, que ahora querías arrastrarme contigo. Respiré hondo. Ahí estaba otra vez la misma vieja táctica, dividir hermanas para sobrevivir. Pero esta vez ya no le salió. Renata llegó esa tarde a mi departamento. Se sentó en mi cocina mientras yo preparaba café y se puso a llorar en serio. No sabes lo culpable que me siento, me dijo. No hiciste nada. Sí hice. Me hice la ciega muchos años. Dejé que tú fueras la complicada y yo la tranquila. Te dejaron sola en un montón de cosas porque yo pensaba que así era mejor no moverle. Me acerqué y la abracé. No le dije, no pasa nada, porque sí pasaba. No le dije, ya fue, porque no. Le dije la verdad. Nos criaron para jugar papeles. A ti el de paz. A mí el de resistencia. Ninguna lo escogió. Se quedó callada. ¿Tú crees que mamá de verdad nos quiera? Preguntó. Tardé en responder. No porque no supiera. Sino porque hay preguntas que duelen distinto cuando dejas de ser hija por un segundo y te respondes como adulta. Sí creo que nos quiere, dije al final. Pero no de una forma sana. Y hay amores que, aunque existan, también destruyen. Renata empezó a llorar más. Y yo también. Porque esa era otra de las tragedias silenciosas de todo esto, mis padres no eran monstruos de caricatura. No despertaban pensando, hoy voy a arruinar a mis hijas. No. Eran peores para el corazón, personas capaces de amar y usar al mismo tiempo. De decir, mi niña, con ternura real y después meterte la mano al bolsillo si la vida les aprieta. Eso confunde muchísimo. Eso es lo que rompe más despacio. Unos días después, Adriana me citó para revisar nuevos avances. Ya traía borrador de medidas sobre bienes y un panorama bastante más claro de lo que podía pasar si el asunto escalaba con otros afectados. Su padre está intentando vender un terreno, me dijo apenas me senté. ¿Para pagar? Para moverse. Quizá para aparentar solvencia. Quizá para esconder. Por eso voy a pedir que no pueda disponer tan libremente de ciertos activos mientras esto corre. La miré en silencio. ¿Él sabe que usted ya sabe eso? Todavía no. Cuando lo sepa, se va a poner peor. Adriana cerró la carpeta. Sí. Y por eso necesito que tú también te pongas mejor. ¿Mejor cómo? Más fría. Más exacta. Ya lloraste lo que tenías que llorar. Ahora toca sostener. Asentí. No porque fuera fácil. Porque tenía razón. Y esa misma semana llegó uno de los golpes más raros. Una caja pequeña al edificio donde vivían mis papás, enviada a mi departamento por mensajería. Sin remitente. La abrí con cuidado. Adentro venía una foto mía de niña con mi mamá en una feria. Yo tendría unos 8 años.
Ella me abrazaba y las dos sonreíamos a la cámara, despeinadas, felices. Abajo, en la parte blanca de la foto, había escrito con tinta azul: no todo fue mentira. Me quedé sentada viendo esa frase mucho rato. Luego le tomé foto. Luego se la mandé a Adriana. Su respuesta llegó rápido. Clásico. No es memoria. Es manipulación envuelta en nostalgia. Guárdala. Eso hice. Pero no voy a mentir, esa foto sí me dolió. Porque, claro que no todo fue mentira. Ese era justamente el problema. Hubo cosas verdaderas. Risas verdaderas. Cariño verdadero. Infancias medio felices. Comidas ricas. Enfermedades acompañadas. Canciones en carretera. Hubo amor. Y aún así hicieron lo que hicieron. A veces la gente cree que es más fácil romper con alguien malo de principio a fin. No. Lo más difícil es aceptar que alguien puede haberte querido de verdad, y aún así decidir lastimarte cuando le convino. Esa noche entendí que no iba a ganar esta historia solo recuperando el dinero. La iba a ganar si lograba salir sin volver a entregarme. Y eso era mucho más difícil. Las semanas siguientes se sintieron como caminar por un puente colgante, cada paso te acercaba, sí, pero todo se movía al mismo tiempo. Por un lado, el caso avanzaba. Por otro, mi familia se desmoronaba a un ritmo que yo no podía controlar ni reparar. Mi madre dejó de hacerse la frágil y pasó a otra versión de sí misma, la madre indignada que se siente traicionada por sus propias hijas. Empezó a decir en voz más alta lo que antes sugería en privado. Que yo siempre había sido fría. Que Renata se dejó manipular por mí. Que Adriana estaba inventando una mafia para sacar dinero. El problema para ella fue que los hechos ya eran más fuertes que sus frases. Mi tío Rogelio no se echó para atrás. Saúl tampoco. Y apareció una tercera persona. Una mujer llamada Marisa Córdoba, viuda, de 68 años, a quien mi papá había convencido de meter sus ahorros en un proyecto habitacional que ni siquiera había arrancado. Cuando ella habló con Adriana y contó la cadena de promesas, retrasos y evasivas, yo me tuve que salir 5 minutos al baño del despacho para respirar. Porque de pronto el caso ya no era solo mío. Mi dinero ya no era una excepción. Era la grieta por donde se estaba viendo el edificio completo. No te cargues todo, me dijo Adriana cuando volví. Tú no descubriste esto. Solo dejaste de permitirlo. Pero aún así pesaba. Pesaba pensar que si yo no hubiera reaccionado, quizá mi padre habría seguido meses, tal vez años, sacando aire de otras vidas mientras en la casa seguían hablando de él como un hombre muy movido en los negocios. Pesaba recordar cuántas veces mi mamá defendió sus temporadas difíciles. Pesaba imaginar a cuánta gente le sonrió mientras por dentro iban tapando hoyos con dinero ajeno. Y en medio de todo eso, tuve una recaída emocional horrible. Me pasó un jueves, saliendo del hospital, después de un turno larguísimo. Llegué a mi coche, cerré la puerta y me puse a llorar como no había llorado en semanas. No por un evento puntual. No por una llamada. No por una audiencia. Lloré por agotamiento. Por darme cuenta de que estaba haciendo mi vida normal, tratando pacientes, llenando reportes, sonriendo cuando tocaba, mientras en paralelo se estaba derrumbando la estructura emocional en la que crecí. Lloré hasta que me dolió la cara. Luego me quedé ahí, quieta, viendo el parabrisas. Y me hice una promesa que nadie escuchó. No voy a dejar que me conviertan también esto en culpa. Esa promesa me sostuvo muchísimo. Porque al día siguiente tocó una reunión clave. No era todavía el final. Pero sí uno de esos puntos donde todo cambia de tono. Los abogados de mis padres pidieron una nueva sesión. Ya no venían tan soberbios. Ya no hablaban de malentendidos. Ahora querían explorar un acuerdo más serio. Adriana me preparó desde antes. Van a llegar más humildes, pero no por arrepentimiento. Por riesgo. No confundas una cosa con la otra. Entramos a la sala. Esta vez mis padres se veían peor. Mi papá traía ojeras profundas. Mi mamá ya no intentaba verse perfecta, venía dura, cerrada, como una persona que no ha dormido bien en días y aún así sigue empeñada en ganar. Su abogado, en cambio, venía más serio. Muy serio. Eso me llamó la atención. Después entendí por qué. Empezaron reconociendo la posibilidad de restitución total del monto sustraído. Luego hablaron de costos. Luego de garantías. Luego, con muchísimo cuidado, de la disposición de mis padres a firmar compromisos sobre bienes. Adriana los dejó hablar. Cuando terminaron, preguntó: ¿y el reconocimiento del engaño? Mi mamá saltó. No voy a afirmar que engañé a mi hija.
Adriana la miró. ¿La agregaron a la cuenta diciendo la verdad sobre el uso que le darían? Mi mamá guardó silencio. ¿Sí o no? Le dijimos lo que necesitaba saber en ese momento. Eso no es un sí, dijo Adriana. Y tampoco ayuda. Mi papá intentó entrar. No podemos destruirnos todos por una palabra. Yo lo miré y por primera vez sentí algo que no había sentido antes hacia él. Desprecio limpio. No rabia. No miedo. Desprecio. Porque incluso acorralado, seguía peleando no por la verdad, sino por la redacción. Seguía cuidando la imagen mientras los hechos ya estaban embarrados por todos lados. No se están destruyendo por una palabra, dije. Se están enfrentando a años enteros de palabras falsas. Nadie habló unos segundos. El abogado de ellos abrió una nueva carpeta. Hay algo más, dijo con cautela. Mi cliente está dispuesto a permitir una garantía hipotecaria sobre la casa. Mi mamá volteó a verlo, furiosa. Claramente, eso no se lo habían terminado de aceptar entre ellos. Yo sentí el golpe. No porque me diera gusto, sino porque eso me confirmó que ya estaban perdiendo control de verdad. La casa. La misma casa donde crecimos. La misma casa donde aprendí a pedir permiso hasta para sentir. La misma casa donde tantas veces me hicieron creer que yo era la complicada. Ahora estaba sobre la mesa como garantía de lo que me habían quitado. Es raro, pero no sentí triunfo. Sentí duelo. Adriana tomó nota y pidió términos formales, tiempos, porcentajes, costos, mecanismos de incumplimiento. Era impresionante verla trabajar. No levantaba la voz. No necesitaba. Cada pregunta suya quitaba maquillaje. Cada precisión obligaba a que lo emocional dejara de servir como humo. Y al final, cuando la reunión ya iba cerrando, mi madre me miró como no me había mirado en toda la vida. No con culpa. No con superioridad. Con resentimiento. ¿De verdad vas a llegar hasta aquí?, me preguntó. La sala entera quedó quieta. Yo respiré hondo. Y le respondí la verdad más incómoda de mi vida. Tú llegaste primero. Se quedó helada. Mi papá bajó la vista. Y ahí terminó la reunión. Al salir, Adriana caminó conmigo hasta recepción. Vas bien, dijo. Yo me reí sin humor. No se siente así. Porque crecer duele más cuando una ya era funcional. Pero vas bien. Ese fin de semana no hablé con nadie de la familia, fuera de Renata. Me quedé en casa. Ordené cajones. Tiré cosas viejas. Lavé sábanas. Hice sopa. Son actividades tontas, quizá, pero cuando todo está fuera de control, lavar una taza y ponerla en su lugar correcto puede sentirse como un acto de resistencia. El domingo en la tarde, mientras doblaba ropa, me llegó un mensaje de Adriana. Prepárate. Ya fijaron fecha para la comparecencia formal. Leí eso con el corazón acelerado. Ahí estaba. El siguiente escalón. No el último. Pero sí uno donde ya no bastaba con cartas, reuniones y amenazas indirectas. Ahora iba a hablar quien tuviera que hablar frente a quien tocara escuchar. Y yo sabía algo con absoluta claridad. Si mi madre y mi padre todavía guardaban una carta escondida, la iban a sacar antes de ese día. Solo no imaginaba cuál. Parte 11. La carta escondida apareció 48 horas antes de la comparecencia. Y no vino en forma de amenaza, ni de chantaje, ni de abogado. Vino en forma de confesión. Me llamó Renata a las 6:30 de la tarde, con una voz tan rara que supe de inmediato que algo había pasado. Lucy, estoy en tu estacionamiento. Bajé de inmediato. Venía en el coche, sola, con los ojos rojos y una memoria USB en la mano. Apenas me senté en el asiento del copiloto, me la puso sobre la palma. Mateo la encontró en el correo de la casa. Iba a nombre de papá. No sé quién la mandó. Solo decía, por si todavía creen que pueden callar esto. La miré. ¿Qué trae? Un audio. Subimos a mi departamento. Cerré con llave. Conectamos la memoria a mi laptop. Había un solo archivo. Lo abrimos. Al principio se oían ruidos de vajilla, como de una cocina o comedor. Luego dos voces. La de mi mamá. Y la de mi papá. La grabación no era perfecta, pero sí clarísima. Primero habló mi madre. Con Renata ya no insistas. Está muy pegada a Mateo y ese muchacho es desconfiado. Luego mi papá. Entonces que salga con Lucía. Ella siempre se recupera. Además, ya ni usa ese dinero. Lo tiene ahí parado.
Sentí que el aire me abandonaba. Mi mamá respondió. Sí, pero con Lucía hay que venderle bien la historia. Si sospecha, se nos pone difícil. Mi papá soltó una risa seca. Pues para eso estás tú. Para que no sospeche. Se oyó una silla moverse. Después la voz de mi madre, bajita, casi fastidiada. Nada más que después no me dejes sola con el reclamo. Porque luego tú desapareces y la que carga soy yo. Luego él. No más aguanta. Es sacar el fin de semana y ya. Después se le devuelve. Tú dile lo de los proveedores y la transferencia. Algo creíble. La grabación duraba poco más de 2 minutos. Pero esos 2 minutos hicieron más que semanas enteras de discusión. Porque ahí estaba todo. La planeación. El cálculo. La selección. La mentira construida. La idea de que yo, siempre me recupero. Y algo más que me dolió como un filo, la normalidad. No hablaban como criminales nerviosos. Hablaban como personas planeando de dónde sacar una hielera antes de una fiesta. Yo me quedé sentada, inmóvil. Renata empezó a llorar. Lo siento tanto, decía. Lo siento tanto. Yo negué con la cabeza. No podía hablar. No todavía. Le marqué a Adriana con las manos heladas. Contestó y solo dije. Tenemos un audio. Nos citó en su despacho 1 hora después. Lo escuchó 3 veces. La primera, sin interrumpir. La segunda, tomando notas. La tercera, cerrando los ojos en algunos fragmentos para atrapar mejor cada palabra. Cuando terminó, apoyó las 2 manos sobre el escritorio y dijo algo que jamás se me va a olvidar. Bueno. Ahora sí ya no tienen por dónde escaparse. No sonó emocionada. No sonó triunfal. Sonó exacta. Y a veces la justicia empieza ahí, en una frase sin adorno, dicha por alguien que por fin tiene en la mano lo que llevaba semanas oliendo. Adriana se movió como un reloj. Mandó preservar el archivo. Pidió peritaje. Preparó el ofrecimiento inmediato del audio como elemento contundente dentro del caso. Y me miró a mí de una manera distinta. Lucía, escucha bien. Mañana van a llegar rotos o peligrosos. Tal vez ambas. Quiero que no te salgas del centro. Nada de discutirles. Nada de responder provocaciones. Si te hablan a ti, respondes lo necesario. Pero mañana la voz que va a acomodar esto no tiene que ser la tuya. Yo supe exactamente a qué se refería. Al título invisible que llevaba cargando toda la historia. Mi madre me robó en la boda de mi hermana. Hasta que habló mi abogada. Esa noche casi no dormí, pero no por angustia. Más bien por una especie de sacudida interna. Como si mi cuerpo entendiera que después de tanto manipuleo, de tantos años dudando de mi propia lectura de las cosas, al fin iba a sentarme a ver cómo la verdad dejaba de ser privada. A la mañana siguiente me vestí con más calma de la que sentía. Blusa marfil. Saco oscuro. Pantalón recto. Aretes pequeños. Nada que distrajera. Nada que gritara. Quería verme como me sentía por dentro, o al menos como quería sentirme, sobria. Plantada. Imposible de doblar. Renata me acompañó hasta el edificio, pero no entró conmigo al inicio. Se quedó en la cafetería de abajo, por si la llamaban. Adriana y yo subimos juntas. Antes de entrar a la sala, me detuvo un segundo. Hoy no vienes a pedir comprensión, me dijo. Vienes a sostener hechos. Asentí. Entramos. Mis padres ya estaban ahí. Y fue impresionante verlos. Mi papá tenía una rigidez extraña, como si se hubiera vestido de control pero por dentro se le estuviera deshaciendo todo. Mi mamá, en cambio, se veía pálida. No frágil. Pálida. Como alguien que todavía no sabe qué tanto sabe el otro lado y teme cada hoja que salga de una carpeta. Su abogado estaba serio. Muy serio. Adriana saludó lo mínimo. Yo también. Comenzó todo con formalidades. Luego un resumen del estado del asunto. Luego el intercambio de posiciones. Hasta ahí, normal. Hasta que Adriana pidió la palabra. La forma en que cambió el aire en la sala cuando ella acomodó sus papeles todavía la siento. No levantó la voz. No hizo teatro. No los insultó. Hizo algo peor para ellos. Ordenó la historia. Empezó por la fecha exacta del alta en mi cuenta. Siguió con la causa falsa que se me había comunicado. Después trazó la ruta del dinero. Luego explicó el contexto de presión financiera previa. Después mencionó la tentativa fallida con Renata.
Después habló de terceros afectados. Y por último, sin correr, sin pausas melodramáticas, dijo. Y como si todo eso no bastara, esta representación cuenta además con un registro de audio donde los señores Héctor y Estela Navarro planean expresamente el uso del acceso a la cuenta de mi clienta, la selección deliberada de ella como fuente de fondos y la narrativa falsa que se le comunicaría para obtener dicho acceso. No sé describir lo que pasó en la cara de mi madre en ese instante. Fue como ver cómo se le vaciaba la sangre del rostro antes de que pudiera ponerse otra máscara. Mi papá sí perdió el control un segundo. Eso es inadmisible, dijo de golpe. Eso está por verse, respondió Adriana. Lo que ya no está por verse es el contenido. El abogado de ellos palideció. No hemos recibido copia de eso, dijo. La recibirá por la vía correspondiente, contestó Adriana. Pero quise mencionarlo ahora por una razón simple, ya no estamos en un terreno de versiones familiares. Estamos en un terreno de hechos coordinados, documentados y, si ustedes insisten en seguir negando lo evidente, profundamente agravantes. Yo me quedé inmóvil. No hacía falta que hablara. No hacía falta. Mi madre me miró como si quisiera atravesarme. Pero ya no me alcanzó. Porque, por primera vez en toda mi vida, alguien estaba hablando por mí en el idioma que ella no podía dominar ni manipular, el idioma de una verdad bien armada. Y cuando Adriana abrió la carpeta final y dijo que todavía no había terminado, entendí que lo que venía después ya no iba a ser una simple negociación. Iba a ser la caída. La caída empezó en silencio. No con un grito. No con una amenaza. No con mi madre fingiendo un desmayo ni con mi padre golpeando la mesa como yo habría imaginado años antes. Empezó en ese silencio espeso que se forma cuando una mentira llega a un punto donde ya no puede seguir avanzando sin delatarse sola. Después de que Adriana mencionó el audio, nadie habló durante varios segundos. El abogado de mis padres fue el primero en reaccionar, pero ya no con soberbia. Ya no con esa postura juvenil de, esto se aterriza. Esta vez se quitó los lentes, los limpió, volvió a ponérselos y preguntó algo que, para mí, dijo muchísimo más que cualquier discurso. ¿Podemos escuchar una transcripción parcial? No dijo, eso es falso. No dijo, mis clientes lo niegan. No dijo, están mintiendo. Pidió transcripción. Pidió alcance. Pidió medir el golpe. Adriana ya tenía todo preparado. Leyó solo un fragmento. No necesito más. Con Renata ya no insistas. Entonces que salga con Lucía. Ella siempre se recupera. Tú dile lo de los proveedores y la transferencia. Algo creíble. Mi madre cerró los ojos. Mi papá apretó la quijada con una fuerza que se le marcó hasta en el cuello. Yo me quedé quieta. No por frialdad. Sino porque en ese momento entendí algo que me sacudió de pies a cabeza. Durante toda mi vida, mi familia me había hecho creer que yo era difícil por recordar demasiado bien las cosas, por unir puntos, por notar grietas, por preguntar lo que no convenía. Y, sin embargo, al final lo que nos había traído hasta ahí no era mi exageración. Era mi memoria. Mi claridad. Mi negativa a seguir adornando lo podrido. El abogado de mis padres pidió un receso. Adriana aceptó. Salimos a un privado pequeño junto a la sala. Ella cerró la puerta y me miró con esa calma seca que ya le conocía. Ya los rompimos, dijo. Yo seguía sintiendo el pulso en el cuello. ¿Eso significa que se acabó? No. Significa que ahora sí van a negociar de verdad o van a hundirse más rápido. Me senté. Las manos ya no me temblaban como al principio de la historia. Eso me impresionó mucho. Hacía semanas yo no podía anotar un folio sin sentir que el cuerpo se me iba a desarmar. Ahora estaba ahí, con un audio que destruía la versión de mis padres, y lo que sentía no era pánico. Era cansancio. Un cansancio hondo, viejo, casi mineral. Adriana me pasó una botella de agua. Te voy a preguntar algo importante y necesito que me contestes sin pensar en cómo se oye, sino en lo que de verdad quieres, dijo. Si ellos aceptan un acuerdo robusto, con restitución total, costos, garantía real, reconocimiento útil y calendario estricto, ¿quieres cerrar la vía civil ahí o quieres empujar todo lo que se pueda hasta sentencia? La miré largo rato. Esa pregunta parecía legal, pero no lo era solo. También era íntima. Moral. Personal. Porque una parte de mí quería llegar hasta el final. Quería que el mundo les dijera formalmente lo que eran. Quería que a mi madre se le deshiciera para siempre esa superioridad moral con la que me había enseñado a dudar de mí. Quería que mi padre sintiera el peso exacto de haberme usado como salvavidas automático. Pero otra parte de mí sabía algo igual de cierto, yo no estaba peleando para quedarme a vivir ahí adentro. No quería que mi vida se convirtiera en una extensión eterna de su ruina. Quiero recuperar lo mío, le dije al fin.
Quiero que quede claro lo que hicieron. Quiero que no puedan volver a tocarme. Y si otras personas siguen por la vía penal, yo voy a declarar lo que tenga que declarar. Pero yo ya no quiero vivir pegada a ellos más tiempo del necesario. Adriana asintió. Era una buena respuesta desde cualquier lado que la vieras. Volvimos a entrar. Mis padres se veían distintos. Mi madre ya no tenía cara de ofendida. Tenía cara de alguien que está entendiendo que los recursos emocionales que le funcionaron toda la vida ya no sirven en un cuarto donde hay papeles, tiempo, fechas, rastros y una grabación. Mi papá se veía enojado, sí. Pero debajo del enojo había otra cosa. Pánico. La nueva propuesta ya no se parecía en nada a la anterior. Reconocimiento del adeudo total. Pago íntegro del monto que me habían retirado. Cobertura de gastos legales. Garantía hipotecaria sobre la casa familiar. Prohibición de enajenar ciertos bienes mientras se cumplía el acuerdo. Calendario estricto con consecuencias automáticas en caso de incumplimiento. Y algo que a mí me importó más de lo que pensé, una redacción donde desaparecía por completo la palabra préstamo. Ya no podían venderlo así. Ya no ante nosotros. Discutieron detalles durante horas. Fechas. Firmas. Porcentajes. Mecanismos de ejecución. Adriana no dejó pasar nada. Nada. Si ellos proponían una palabra tibia, ella pedía precisión. Si el abogado de ellos decía, apoyo extraordinario, Adriana corregía a, disposición no autorizada de fondos. Si mi madre intentaba meter frases blandas como, malentendido familiar, Adriana la detenía sin alzar la voz. No. Eso no está ocurriendo aquí. Fue en uno de esos momentos cuando entendí de verdad el título de mi propia historia. Mi madre me robó en la boda de mi hermana. Hasta que habló mi abogada. No porque yo no hubiera hablado. Yo hablé. Yo confronté. Yo reaccioné. Yo me defendí. Pero había cosas que mi madre sabía hacer muy bien, desordenar, victimizarse, culpar, diluir, cansar. Y Adriana hizo lo que yo sola no podía hacer con la misma fuerza, convirtió el caos emocional en una estructura de verdad imposible de mover. Le quitó a mi familia el idioma donde siempre había ganado. Y eso cambió todo. En un momento, ya casi al final, mi madre pidió hablar, como madre e hija, sin abogados. Adriana ni siquiera volteó a verme antes de responder. No. Mi madre se indignó. ¿Ni siquiera 5 minutos? No. Es mi hija. Y es mi clienta. Esa frase me atravesó. No porque Adriana fuera a sustituir nada en mi vida. Sino porque, por primera vez, alguien estaba cuidando mis límites sin que yo tuviera que justificar por qué merecía tenerlos. Mi madre se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia y dolor mezclados. ¿Así me vas a tratar después de todo lo que hice por ti? La vieja pregunta. La vieja deuda. La vieja trampa. Pero ya no me encontró igual. No, mamá, le respondí. Así te estoy tratando después de lo que me hiciste. La sala se quedó muda. Mi papá miró a otro lado. Y ahí se acabó, de verdad, la versión de mí que todavía esperaba que si encontraba las palabras correctas, mi familia iba a entender. No. Ellos entendían desde el principio. Solo no les convenía respetarlo. Al final de esa jornada se firmó un acuerdo preliminar sujeto a formalización judicial. No era el último paso, pero sí el que marcaba el punto de no retorno. Cuando salimos del edificio ya era de noche. Renata estaba abajo esperándome. Se levantó apenas me vio. ¿Qué pasó? Yo la abracé antes de contestar. Por fin dejaron de fingir. Ella apretó los ojos y me devolvió el abrazo. Subimos a mi coche. Nos quedamos adentro un rato, sin arrancar. Y entonces me dijo algo que me rompió suavecito, de la forma más triste y más bonita a la vez. ¿Sabes qué es lo peor? Murmuró. Que yo todavía quería que mamá dijera, perdón, de verdad. Aunque fuera una vez. Yo también. Claro que yo también. Pero hay personas a las que el perdón les pesa más que la caída, porque pedirlo de verdad las obligaría a verse enteras. Y mis padres, en ese momento, todavía estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir a las consecuencias como para mirar de frente lo que habían sido capaces de hacer. La formalización tomó varias semanas más. No fueron fáciles. Mi madre seguía mandando mensajes intermitentes, cada vez más cortos, cada vez menos teatrales. Mi papá desapareció del todo del contacto directo conmigo. El caso de los otros afectados empezó a caminar por otra ruta. Y yo tuve que presentarme a trabajar, seguir tratando pacientes, seguir viviendo, seguir comprando despensa, seguir lavando platos, seguir pagando renta,
Seguir siendo una adulta funcional mientras por dentro acomodaba los escombros de haber entendido que la gente que debía protegerme había estado decidiendo, en privado, cuánto de mí podían arrancar sin que yo hiciera demasiado ruido. Pero sí hice ruido. Y ese ruido, al final, me salvó. Parte 13. El acuerdo definitivo quedó firme 4 meses y medio después de la mañana en que desperté con mi cuenta vacía. 4 meses y medio. Dicho así suena breve. No lo fue. Fue larguísimo. Cada semana trajo su propia forma de cansancio. Había días donde yo me sentía fuerte, afilada, convencida. Y otros donde me dolía hasta tender la cama, porque cargar con la verdad de tu familia también pesa en el cuerpo. Pero el acuerdo se firmó. Y no fue una palmadita en la espalda ni un "luego vemos". Fue serio. Contundente. Con dientes. Mis padres quedaron obligados al reembolso íntegro de lo que me habían quitado, más gastos legales, bajo un calendario judicialmente controlado y garantizado con la casa. También quedaron sujetas restricciones sobre el manejo de otros activos mientras se cumplían las obligaciones derivadas de su propia red de deudas y reclamaciones. Mi caso, el mío, se cerró por la vía civil bajo condiciones sólidas. Lo demás siguió por donde tenía que seguir. Yo declaré una vez más. Entregué lo que tenía. Ratifiqué el engaño, el alta bajo falsas pretensiones, el audio, las comunicaciones, todo. Y luego hice algo que para mí fue todavía más importante que cualquier firma. Dejé de estar disponible. Bloqueé números. Reorganicé accesos. Cambié cerraduras. Saqué cosas viejas de mi casa. Le pedí a la administración del edificio que no dejaran subir a nadie sin mi autorización expresa. No era dramatismo. Era paz aprendida a la mala. La primera devolución llegó un martes por la mañana. Yo estaba desayunando en la cocina, todavía en pijama, cuando entró la notificación al celular. Por un segundo me quedé congelada. Era extraño volver a ver un movimiento a mi favor ligado a todo aquello. Abrí la app. Ahí estaba. La primera parte. Real. Depositada. Sin historia triste. Sin café de por medio. Sin mi madre al otro lado diciéndome que luego lo veía. Me quedé viendo la cifra. Y luego hice algo que me sorprendió mucho. Seguí desayunando. Porque ya no necesitaba construir una escena alrededor. Porque el dinero importaba muchísimo, sí. Pero más importante aún era lo que ya había recuperado antes de que llegara ese depósito, la certeza de que no estaba loca. No estaba exagerando y no tenía que permitir nunca más que mi estabilidad fuera tratada como patrimonio común. Meses después, encontré una casa. No la primera que había imaginado. No la del sueño viejo. Esa ya se había ido. Y durante un tiempo pensé que eso me iba a doler más. Pero no. Con el paso de las semanas entendí que yo no había estado luchando por una puerta específica, por una colonia exacta o por una cocina determinada. Había estado luchando por el derecho a construir algo que no pudiera ser tocado por la costumbre de mi familia. La casa que encontré al final estaba en otra zona, un poco más tranquila. Tenía menos patio del que yo quería, pero más luz de la que esperaba. La cocina no era enorme, pero le entraba un sol precioso en la tarde. Había un cuarto pequeño que convertí en estudio. Y la puerta de entrada, curiosamente, era verde oscuro. Cuando la vi, me dio risa. No sé por qué. Tal vez porque sentí que la vida, por una vez, no me estaba devolviendo lo mismo. Me estaba dando algo nuevo. Nos mudamos un sábado. Renata estuvo ahí desde temprano con Mateo. También fueron 2 amigas del hospital. Cajas, cinta, botellas de agua, pizza al mediodía, música bajita, sudor, risas. Nada espectacular. Nada de película. Solo gente ayudándome a entrar en un lugar donde todo lo que estaba adentro me pertenecía de una forma limpia. Mis padres no estuvieron. Y no fue casualidad. Había una planta sobre la barra de la cocina que Renata me regaló ese día. La dejó junto a la ventana y me dijo: ahora sí, puras cosas que den vida. Yo me reí. Luego casi lloro. Luego me reí otra vez. Esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé sola en la casa por primera vez. No había cuadros puestos todavía. Había cajas por abrir. La sala se oía hueca. El refrigerador tenía solo agua, yogur y un tape con ensalada. Y aún así, jamás en mi vida me había sentido tan acompañada por mí misma. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda en un mueble todavía vacío, y pensé en la mañana del hotel. En el rímel corrido. En el saldo en cero. En mi madre sonriendo al otro lado del brunch. En el tenedor cayendo sobre el plato. En el teléfono sonando.
En Adriana diciendo que pensara en hechos antes que en parentescos. En Renata despertando conmigo. En el audio. En todo. Y entendí algo que me habría costado años entender sola si la realidad no me hubiera obligado. El amor no cancela el límite. La sangre no vuelve correcto el abuso. La historia compartida no convierte el despojo en sacrificio. Y protegerte no es traición, aunque quienes te dañaron quieran bautizarlo así para seguir teniendo entrada libre a tu vida. A veces me preguntan si perdoné a mis padres. La respuesta real es más incómoda que un sí o un no. No vivo consumida por el odio. Tampoco me despierto todos los días pensando en vengarme. No. Pero el perdón, al menos como yo lo entiendo ahora, no es borrar. No es fingir. No es reabrir la puerta para demostrar que eres buena hija. Para mí, perdonar, si es que algún día uso esa palabra completa, será una decisión íntima, lenta, privada. Algo que no les deberá acceso, ni cercanía, ni confianza renovada. Porque lo que hicieron no fue un error impulsivo. Fue planificación. Fue selección. Fue una mentira armada con calma. Mi madre me miró a los ojos, me contó una historia sobre proveedores de boda y sostuvo mi celular el tiempo suficiente para abrir la puerta por donde luego vació mis ahorros. Mi padre supo exactamente por qué yo era la opción cómoda, ella siempre se recupera. Eso no se olvida. Eso se integra. Eso se vuelve información. Y a partir de ahí decides quién vuelve a tocar tu vida y quién no. Renata y yo estamos mejor ahora. No perfectas. Mejor. Hablamos más claro. Nos cuidamos más sin usar la palabra cuidarnos como chantaje. A veces hablamos de nuestros padres. A veces nos duele la misma escena de maneras distintas. A veces nos reímos de cosas que antes nos habrían hecho sentir culpa. Vamos aprendiendo. De Adriana todavía escucho de vez en cuando. Le mandé una foto de la puerta verde cuando me mudé. Me respondió con un mensaje corto, muy de ella. Buena elección. Lo nuevo siempre cuesta menos que seguir reparando lo podrido. La guardé. Porque era verdad. Y porque, en cierta forma, eso resumía toda mi historia. Si tú estás escuchando esto y algo de aquí te pega distinto, quiero que te quedes con esto: hay familias que te aman y al mismo tiempo te enseñan a desaparecerte para que todo funcione. Hay familias que llaman generosidad a tu autoabandono. Hay familias que convierten tu estabilidad en fondo de emergencia emocional y te hacen sentir egoísta por querer conservarla. Si ese es tu caso, escucha bien lo que voy a decirte. No estás traicionando a nadie por proteger lo que te costó años construir. No eres fría por pedir explicaciones. No eres mala por decir no. No eres desalmada por documentar, por asesorarte, por denunciar, por salirte del brunch, subirte a tu coche y hacer las llamadas que nadie pensó que harías. A veces el acto más amoroso de toda tu vida no es perdonar rápido. Es detener la mano que ya iba otra vez hacia ti. Mi madre me robó en la boda de mi hermana. Sí. Pero esa no fue la parte final de la historia. La parte final fue esta. Yo dejé de ser el recurso silencioso de mi familia. Dejé de ser la hija que siempre se recupera sola. Dejé de aceptar que mi esfuerzo podía ser absorbido porque luego lo gano otra vez. Y construí algo nuevo. Algo mío. Algo detrás de una puerta verde. Si te gustó el contenido, suscríbete y te invito a ver mi lista de reproducción de contenido o playlists de videos, porque historias como esta nos recuerdan algo muy importante: a veces perder la ilusión sobre alguien es exactamente lo que te devuelve la vida.